Igual 131, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos la ira de Buda. Loto Tang, edición ametralladora Gatling del dios demonio. El nombre resonó repetidamente en las mentes de Pain y del hombre enmascarado. Absurdo, grotesco. Y un peligro extremo que congela hasta el alma. Haciendo bromas. Incapaz de reprimir su agitación interior, el hombre enmascarado rugió y lanzó el primer ataque. Liberación de madera. Caos infernal. La tierra se quebró en respuesta, y docenas de gruesos dragones de madera, tan gruesos como pitones de aguas profundas, emergieron del suelo. Sus cuerpos estaban cubiertos de feroces púas, y rugían mientras se enroscaban frenéticamente alrededor de la parte inferior del cuerpo de miríadas de manifestaciones del cielo desde todas las direcciones, intentando atrapar por completo a este dios demonio de acero. Esta es una técnica prohibida lo suficientemente poderosa como para acabar con todas las fuerzas aliadas Shinobi. Sin embargo, Tan Lian, de pie sobre el mecha, ni siquiera lo miró con el rabillo del ojo. Sus instrucciones fueron frías y concisas. Fuego. Zumbido, 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 zumbido. La enorme arma cilíndrica, que parecía una ametralladora Gatling, tenía innumerables mecanismos intrincados en su interior que instantáneamente comenzaron a operar salvajemente a frecuencias que excedían los límites de la audición, emitiendo un zumbido de alta frecuencia que hacía temblar el aire. Al momento siguiente, llegó la muerte. No había humo de pólvora ni disparos. De esas 6 bocas de cañón oscuras emergieron agujas de bigotes de dragón cubiertas con veneno mortal, agujas de colmillos de lobo que podían perforar huesos y médula, y agujas explosivas imbuidas con el poder del trueno y el fuego, una tormenta de acero formada por la convergencia de innumerables armas ocultas al estilo de la secta Tam. Aquello no era una lluvia de agujas, sino un río de metal creciente e incesante que estaba decidido a arrasar con todo a su paso. Las pupilas carmesí del Rinnegan de Pain se encogieron repentinamente a un solo punto mientras inconscientemente empujaba su fuerza repulsiva hasta su límite, concentrándola frente a él. Shinra Tensei. El campo repulsivo se extendió con un rugido. Pero cada uno de esos torrentes interminables de armas ocultas contenía una fuerza espiral distintiva y propiedades perforantes. El campo repulsivo apenas había desviado los primeros cientos cuando miles y miles más llegaron en un instante. Solo una décima de segundo. El invencible campo repulsivo fue instantáneamente abrumado, destrozado y atravesado por este aterrador torrente que no tenía sentido. En un abrir y cerrar de ojos, la túnica negra de Akatsuki que Pain llevaba en su cuerpo se hizo pedazos que volaron por todas partes. Varias agujas venenosas que brillaban con una luz azul fantasmal rozaron su cuerpo, dejando un rastro de sangre deslumbrante. La figura del enmascarado se volvió ilusoria en cuanto cayó la lluvia de agujas. Activó frenéticamente su poder divino, dejando que la tormenta de la muerte lo atravesara una y otra vez. Pero los 3 Tomoe en sus ojos giraban frenéticamente, tratando de descifrar esta increíble escena. Esto no es ninjutsu en absoluto. Esta es una creación industrial pura y brutal que maximiza la eficiencia de matar. Al mismo tiempo, los dragones de madera atacantes finalmente se envolvieron firmemente alrededor del brazo derecho de Myriad Creations. El brazo largo, parecido a un artrópodo, compuesto por Mandrill y Mysterious Rock, tembló levemente. Silbido, silbido. Un aura intensa y mortal, tan espesa que parecía imposible disiparse, emanaba de las amenazantes púas de hierro de los brazos. El dragón de madera, increíblemente resistente y con una inmensa energía vital, era como madera podrida rociada con millones de toneladas de ácido sulfúrico concentrado al entrar en contacto con esta aura. Comenzó a descomponerse y carbonizarse a una velocidad visible, hasta desintegrarse en polvo que llenó el cielo. El veneno ki petrificante de Hades, mezclado con el veneno corrosivo del demonio de la montaña, es un némesis absoluto de World Release, una creación de fuerza vital. Ahora. Pain aprovechó el momento en que All Things Work estaba distraído lidiando con el dragón de madera, y de repente juntó sus manos. Guía universal. Una fuerza gravitacional más fuerte que antes estalló de repente, agarrando firmemente el brazo izquierdo de Myriad Phenomena, que estaba desatando una andanada de ataques, haciendo que el aterrador torrente de armas ocultas se moviera visiblemente. Oportunidad.
El patrón caleidoscópico en los ojos del hombre enmascarado se congeló de repente, fijándose en la cabeza de Búho de All Things Crafted, que estaba girando ligeramente lentamente. Eso es todo. Es la esencia. Si puedes usar el poder divino para romperle la cabeza, este monstruo. Por encima de Myriad Creations, Tan Ian, dentro de la cabina, miró a las dos figuras en la pantalla de luz que habían arriesgado sus vidas para crear el avión de combate, con una pizca de diversión en sus ojos. Finalmente mordieron el anzuelo. Ese gran defecto de 0,5 segundos fue algo que él mismo vendió. Si no te damos un rayo de esperanza, ¿cómo podremos estar dispuestos a revelar todas nuestras habilidades ocultas? Pueblo de Sunagakure, puesto de mando temporal. Maki se levantó bruscamente de su asiento, un comunicador apenas perceptible en su cintura vibraba levemente a una frecuencia peculiar y rápida. Esta es una orden secreta de alto nivel. Rápidamente se dirigió a un rincón apartado y un mensaje cifrado entró en su mente. No hubo ninguna conversación innecesaria, solo 3 puntos de coordenadas marcados con precisión. La expresión de Maki instantáneamente se volvió extremadamente seria. Chiyo-sama, Murasaki. Su voz era profunda y rápida, y tenía una autoridad innegable. Los dos ancianos consejeros y los Jonin que estaban tratando a los heridos se dieron la vuelta al mismo tiempo. La abuela Chiyo, con su abundante cabello blanco, se apoyaba en un bastón y tenía el ceño fruncido. ¿Qué te pasa que estás tan asustado? ¿Se te está cayendo el cielo encima? Otra mujer Jonin llamada Zilu, conocida por sus excepcionales habilidades sensoriales, también lanzó una mirada inquisitiva. Misión urgente. Maki extendió el mapa y señaló con fuerza la primera coordenada. Orden secreta del señor Kazekage. Despejar cualquier bastión restante de Akatsuki. Muévanse de inmediato. Un atisbo de duda brilló en los ojos nublados de la abuela Chiyo. Lord Kazekage. No es él actualmente, no terminó la frase, pero el significado era claro. Dar semejante orden mientras luchas contra semejante monstruo. Eso va contra las reglas. Las reglas las estableció Lord Kazekage. La voz de Maki era firme. Son órdenes de alto nivel de la tormenta de arena, conocidas solo por Lord Kazekage y por mí. Su tarea es ejecutarlas. ¿Alguna objeción? La abuela Chiyo y Shiro intercambiaron una mirada, ambas vieron sorpresa en los ojos del otro. Eligieron creer en Maki, y más aún en el milagro creado por esta nueva sombra del viento. No. Ciro, la mirada de Maki se dirigió a la ninja femenina, inicia inmediatamente la detección remota de la ubicación del primer objetivo. La mirada de Ciro cayó sobre el mapa, y después de solo una mirada de horror apareció en su rostro generalmente tranquilo y sereno. Señor Maki, estos 3 lugares y son, en teoría, 3 puntos ciegos absolutos en la red de defensa de nuestra aldea de la arena. Han sido investigados a fondo. El corazón de Maki se hundió. Por eso debemos actuar de inmediato. Rugió. Violet, no necesitas venir en persona. Usa tu técnica de percepción de largo alcance más potente para localizar la primera coordenada. Necesito saber qué hay ahí, aunque solo sea una rata. En el campo de batalla. El poder divino del hombre enmascarado ya se había activado, y el espacio alrededor de la cabeza de Myriad Creation se distorsionó en respuesta, como si un trapo estuviera siendo retorcido por una mano gigante invisible. Casi podía prever la grotesca cabeza siendo destrozada por el poder del espacio. Sin embargo. Zumbido. Con un ruido sordo, cientos de placas de armadura y componentes en el enorme cuerpo de Myriad Craftsmen se desbloquearon simultáneamente, emitiendo un repugnante sonido de raspado metálico. Se estaba desintegrando por sí solo. Chisporrotear. Docenas de plumas de cuchilla Ouliden, que brillaban con una fría luz metálica, fueron las primeras en desprenderse. No eran objetos inanimados, sino más bien como una bandada de aves rapaces asustadas, con sus alas batiendo y transformándose en rayos de luz, acercándose a los pasos del hombre enmascarado desde todas las direcciones. Inmediatamente después, 3 centinelas araña de roca del tamaño de una piedra de molino surgieron de las articulaciones de las patas de Mandrill Rock, aterrizando silenciosamente. Con un movimiento de excavación de sus 8 patas, se enterraron al instante en el suelo y desaparecieron sin dejar rastro.
Lo más aterrador fue el brazo izquierdo de Shura Modifier, que se desprendió poco a poco en el aire y se convirtió en 6 brazos mecánicos independientes, ligeramente más pequeños, como 6 feroces torretas flotantes, flotando en el aire, cada articulación girando y destellando con una fría luz azul de armas ocultas. Un objetivo enorme y engorroso se transformó en un abrir y cerrar de ojos en una red enorme e ineludible compuesta por cientos de unidades de ataque independientes. Bastardo. La expresión del hombre enmascarado cambió drásticamente por primera vez. Si quiere utilizar su poder divino para estrangular la cabeza, deberá mantener una forma física. Pero si aparece durante más de 0,1 segundos, será instantáneamente destrozado en una pila de carne picada por esta matriz de ataque integral. La única opción era activar torpemente nuevamente la habilidad Hoyoification. Espadas mortales, agujas venenosas y pequeños explosivos, perforaron su cuerpo ilusorio como una tormenta. Se vio obligado a esquivar en el lugar mientras los ataques llegaban de todas direcciones, bloqueando todas sus rutas de escape. Esas plumas de cuchillas moverían y girarían en ángulos complicados. Arañas de roca mortales podrían emerger del suelo en cualquier momento y clavarle sus extremidades venenosas en el tobillo. Los 6 brazos robóticos en el aire formaban una red de fuego cruzado tridimensional, lo que le dificultaba incluso encontrar un momento para recuperar el aliento. Era como una presa rodeada de innumerables perros, incapaz de defenderse excepto para cambiar pasivamente entre la realidad y la ilusión. Equivocado. Después de esquivar por poco una pata de araña que salió disparada del suelo, el hombre enmascarado sintió un escalofrío recorrer su columna y de repente se despertó. ¡Qué claro! Las intenciones tácticas del titiritero eran tan claras que resultaban escandalosas. Estaba usando este implacable ataque de saturación de alta intensidad para obligarse a usar constantemente Kamui, cambiando constantemente entre intangibilidad y materialización. Me está drenando. No, el pensamiento apenas se había formado cuando fue reemplazado por una conjetura aún más aterradora. Él no está consumiendo mis datos, los está recopilando. El tiempo de activación de cada transformación etérea, el intervalo más corto entre materializaciones, el patrón de fluctuación de los chakras del poder ocular concentrado, esta persona nunca tuvo la intención de matarme a ta manera desde el principio. Está usando esta batalla para analizar a fondo mi poder divino. Esta constatación fue como si me hubieran echado un balde de agua helada en la cabeza. El frío era incluso más intenso que cuando me apuntaron a la nariz con esa ametralladora Gatling Budas Wratan Lotus. No es un jugador que juega contra sí mismo, ni siquiera una pieza. Era solo un ratón blanco colocado bajo un microscopio para que la gente lo observara, estudiara y registrara. Aldea Sunagakure, fuera de las coordenadas. Los ojos de Kian estaban fuertemente cerrados, sus manos formaron un complejo mudra sensorial y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. ¿Cómo está? La voz de Maki era baja, pero no podía ocultar su ansiedad. Hay una reacción de chakra y una enorme. La voz de Kian era algo ronca, llena de profunda confusión, pero también es muy débil, como una vela parpadeando en el viento, lista para apagarse en cualquier momento. ¿Puedes señalar la ubicación exacta? Sí. Está justo en el centro de esa montaña. De repente, Kian abrió los ojos y una mirada de horror, casi como si hubiera visto un fantasma, apareció en su rostro habitualmente tranquilo y sereno. Pero, señor Maki. Su voz temblaba incontrolablemente. Esta sensación de chakra, no proviene de una persona viva. ¿Qué quieres decir? Presionó Maki. Kian respiró profundamente, tratando de organizar sus pensamientos, solo para descubrir que su vocabulario era muy limitado. El chakra de una persona viva es fluido, como llamas, como arroyos. Pero esto y está solidificado, frío, como un enorme trozo de ámbar chakra, sellando dentro un alma enorme que murió hace mucho tiempo. Como un cadáver viviente. La tos violenta le desgarró los pulmones, como si estuviera tosiendo toda su cavidad torácica hasta hacerla pedazos. El cuerpo marchito de Nagato se arqueó repentinamente hacia adelante y una bocanada de sangre hirviendo mezclada con fragmentos de órganos internos se esparció sobre el frío panel de control de metal. Chisporrotear. La perspectiva de Dios desde la cual Pain observaba el campo de batalla se sacudió y distorsionó violentamente, para finalmente brillar con copos de nieve cegadores. La majestad de Dios se está desmoronando. Nagato.
Conan colocó la palma de su mano sobre su espalda temblorosa, intentando infundirle un suave chakra, pero fue violentamente repelido por una fuerza más violenta y caótica. La sensación era como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. En ese momento, la expresión de Xiaonan cambió drásticamente. Miles de mariposas de papel dispersas entre las formaciones rocosas exteriores de la base transmitieron simultáneamente la alarma más urgente. 3 corrientes de chakra poderosas y concentradas, rebosantes de una intención asesina manifiesta, se acercan rápidamente desde 3 direcciones diferentes, formando un círculo perfecto. Su objetivo era este último escondite bajo sus pies. Nos han descubierto, tenemos que irnos de inmediato. La voz de Xiaonan era urgente y firme. Nagato, sin embargo, lo ignoró. Sus ojos Rinnegan inyectados en sangre estaban fijos en lo que había delante. Pain estaba rodeado y esquivaba desesperadamente una densa andanada de fuego. Esa es la humillación de ser jugueteado por hormigas. Dios, y logró articular con una voz ronca y entrecortada, como un fuelle, no hay retirada. Sus ojos brillaban con una obsesión fanática. La paz mundial debe forjarse a través del miedo absoluto. Xiaonan se colocó repentinamente frente a él, bloqueándole la vista con su cuerpo. Por primera vez, una furia furiosa, casi un regaño, se encendió en sus ojos naranjas. Mírate. Estás a punto de morir. Señaló el impactante charco de sangre en el panel de control, con voz temblorosa. La paz que Yaiko quiere no es aquella en la que intercambias tu vida por una victoria sin sentido. El nombre Yaiko era como una aguja de hierro al rojo vivo, perforando el punto más suave y doloroso de Nagato. Su cuerpo se sacudió violentamente. El interminable día lluvioso pareció reaparecer ante mis ojos, la cálida sangre de mi querido amigo empapando mi ropa, y él se desplomó en mis brazos, usando sus últimas fuerzas para decir que quería cambiar este mundo corrupto. Sus puños se apretaron instantáneamente y sus afiladas uñas se clavaron profundamente en la carne de sus palmas. Todo es por Yaiko. Exprimió a la fuerza su fuerza vital restante en un intento de recuperar el control de Pain. Debo hacer de Pain una leyenda invencible. Mientras tanto, fuera de la base. Qian abrió de repente los ojos, su rostro arrugado mostraba una mirada de absoluto horror, como si hubiera visto un fantasma. La barrera ha fallado. Puedo ver el contorno de la entrada. Se giró bruscamente hacia Maki, que estaba a su lado, su voz llena de profunda confusión. Señor Maki, el chakra en su interior se siente demasiado extraño. Era como un enorme fósil de chakra muerto hacía mucho tiempo, frío, solidificado y desprovisto de vida. El otro es como un trozo de papel en medio de una tormenta. Frágil y tambaleante, pero increíblemente resistente. Maki frunció el ceño. ¿Algo más? Hay un tercero, y la voz de la abuela chilló se fue apagando, como si dudara de sus propios sentidos. Es de la misma fuente que el dolor en el campo de batalla, pero es extremadamente débil, como la llama de una vela a punto de apagarse con el viento. Hizo una pausa y luego pronunció una conclusión que incluso ella encontró absurda. Esto no parece un escuadrón de combate completo en absoluto. Es más bien un cadáver antiguo en una tumba, con una mujer débil y un paciente moribundo a su lado. Los ojos de Maki se crisparon mientras escuchaba, preguntándose de qué se trataba todo esto. Pero él tenía más fe en su propio juicio. Ya sea que estén enfermos o muertos por dentro, si son miembros de Akatsuki, mátenlos en el acto. Antes de que las palabras terminaran, varias figuras ya habían llegado al lugar designado desde diferentes direcciones. Auge. Al instante se escuchó una enorme explosión, abriendo un enorme agujero en la roca sólida. Su escondite ha quedado completamente expuesto. Fósil de chakra, trozos de papel. Maki repitió las dos palabras en voz baja, con un destello de luz en sus ojos. La información que el Kazekage había obtenido de Konoha, incluidos fragmentos sobre los miembros de Akatsuki, se conectó instantáneamente en su mente. Una mujer que usa papel como ninjutsu y un líder misterioso que puede controlar cadáveres de forma remota infundiéndolos con chakra. El llamado Dios no es nada más que un titiritero que se esconde entre bastidores. Ya no dudó más. Estén vivos o muertos dentro. La voz de Maki era gélida. Prepárense para usar el elemento tierra de rango B. Palma divisoria de tierra para destrozar esta montaña. Violet, prepárense para un asalto a gran escala. No dejen que nada escape. Dentro de la base.
Un violento temblor vino desde arriba y se pudo oír claramente el lúgubre grito de las rocas. Nagato miró fijamente al enemigo llamado All Things Crafted a través de los ojos de Pain. Eso no fue una pelea en absoluto. Es anatomía. Cada vez que Pain levantaba su mano, cada vez que reunía chakra, este era desmantelado e interrumpido de antemano por el oponente de una manera incomprensible. Es como un artesano experto que desmonta un juguete mal hecho. Esa fuerza abrumadora, desde la fuerza hasta la táctica, desde la ideología hasta la cognición, finalmente provocó que apareciera una grieta apenas perceptible en la aparentemente indestructible barrera divina de su corazón. Por primera vez, comenzó a dudar de su propio poder divino. Al ver la fugaz vacilación en los ojos de Nagato y sentir el enorme chakra del atributo tierra reuniéndose rápidamente desde la roca de arriba, Conan supo que el tiempo se estaba acabando. Ella dio un paso atrás en silencio, mientras sus manos formaban un complejo mudra detrás de su espalda. Zumbido. Los numerosos talismanes detonantes esparcidos por las paredes, el techo y el suelo de la base no detonaron. Se suavizaron y se despegaron silenciosamente, convergiendo como seda fluida, y comenzaron a reorganizarse, combinarse y conectarse, formando un enorme prototipo del arca de papel que conducía a la ruta de escape de respaldo. Este era su último recurso, preparado hace mucho tiempo, para llevarse a Nagato por la fuerza. Los temblores del suelo se hicieron cada vez más fuertes. Nagato sintió el inminente ataque del mundo exterior y también se dio cuenta de las intenciones de Conan. No estaba dispuesto a aceptarlo. Rugido. Un gruñido reprimido estalló desde su garganta mientras hacía un último esfuerzo, vertiendo todo su chakra restante y fuerza vital en el cuerpo de Pain. Va a lanzar un Super Shinra Tensei que superará todos los límites. Sin embargo, su cuerpo ya estaba exhausto y moribundo. Justo cuando su chakra se estaba acumulando, docenas de varillas negras conectadas a su columna en su espalda estallaron repentinamente con chispas cegadoras. Chisporrotear. Un dolor irresistible y desgarrador, como si le desgarrara el alma, surgió de su columna vertebral, destrozando instantáneamente su último vestigio de voluntad. Soplo. De repente tosió una bocanada de sangre mezclada con fragmentos de órganos internos y su visión se oscureció por completo. La consola estaba cubierta de sangre viscosa, emitiendo un zumbido de cortocircuito, y la perspectiva de Pain en la pantalla se convirtió instantáneamente en un copo de nieve mortalmente silencioso. En el campo de batalla, Pain, que estaba siendo asediado por innumerables brazos mecánicos, de repente se congeló. La luz carmesí en su Rinnegan se atenuó y luego, usando el último resto de fuerza repulsiva, se impulsó violentamente a sí mismo y a las otras 5 figuras hacia la distancia, escapando del campo de batalla. En el instante en que Nagato perdió completamente el conocimiento, el arca de papel de Xiaonan se completó instantáneamente. Se transformó en un capullo gigante de papel blanco puro, envolviendo suavemente a Nagato y su enorme silla cubierta de tuberías, protegiéndolo de todo impacto inminente. Sin la menor vacilación, se echó a la espalda el pesado capullo blanco y se giró para correr hacia el pasaje secreto que había sido preparado de antemano. Auge. Una fuerza inmensa abrió un enorme agujero en la ladera de la montaña. La grava y el polvo entraron como un tsunami. Maki, Zen y Shiro, liderando las tropas de élite de Sunagakure, se lanzaron inmediatamente a la devastación. Lo que vieron los miembros de Sand Village fue una plataforma de piedra vacía, una consola de control quemada y griega. Una figura parada a la entrada de un pasaje profundo. Ella exudaba una escalofriante intención asesina, y un par de enormes alas de papel se desplegaron silenciosamente detrás de ella, oscureciendo la oscuridad del pasaje. Como un ángel que desciende para dictar juicio en la mitología. Las pupilas de Qian se contrajeron levemente. Esta escena era algo similar a su percepción anterior. Una mujer custodiando una tumba. Conan los observó con calma, recorriendo con la mirada a Maki, a Chiyo y finalmente a Maki. En sus ojos naranjas había una determinación que podía congelarlo todo. El ángel del alba te espera aquí. Xiaonan. El tigre blanco de Akatsuki, conocido como el ángel. La estructura interna de la montaña se fracturó entre gritos y rocas gigantes llovieron. Auge. La cortina de escombros y polvo fue abruptamente rasgada por un par de alas de un blanco puro. No era un cuerpo de carne y hueso, sino alas de ángel formadas por muchas hojas de papel blanco.
Cada hoja de papel emitía una tenue aura de chakra, superpuestas entre sí, tan intrincadas que eran casi divinas. Xiaonan, cargando a Nagato, que respiraba débilmente, ascendió lentamente en el aire. Su rostro estaba helado, y con cada leve aleteo de sus alas de papel, innumerables trozos de papel caían como copos de nieve, pero cada uno con un borde afilado como una cuchilla. La base colapsada detrás de ella se convirtió en un abismo, pero los papeles que soltó fluyeron hacia arriba, formando una barrera blanca circular que mantuvo fuera todo el impacto y el polvo. Es ella. No la dejes escapar. La figura de Maki salió disparada del bosque, seguida por docenas de élites de Sunagakure, cada uno con una expresión solemne. Sin la menor vacilación, formó sellos manuales a la velocidad del rayo. Liberación de viento. Gran avance. El violento flujo de aire convergió en un martillo invisible que se estrelló contra la pared de papel que parecía tan frágil que podía romperse fácilmente. Sin embargo, algo sucedió que hizo que todos los párpados de los ninjas de la aldea de la arena se crisparan. La ráfaga de viento se estrelló contra la pared de papel, pero en lugar de destrozarla, se sintió como si golpeara una bola de algodón. Los innumerables trozos de papel vibraron a una frecuencia inquietante, disipando la fuerza capa a capa, absorbiendo y neutralizando el violento ninjutsu de viento, hasta que solo quedaron unas pocas briznas de viento. El ninjutsu fue, comido. Murmuró un joven aldeano de la arena inconscientemente. Las pupilas de Maki se encogieron hasta convertirse en pequeños puntos. ¿Qué hacen ahí parados? Tropas títeres, a la carga. La anciana voz de la abuela chilló resonó. Golpeó su bastón contra el suelo, enganchó sus 10 dedos y los hilos de chakra se tensaron al instante. 10 hombres, respondieron y avanzaron. Espadas que brillaban con una luz fría surgieron de sus brazos, las articulaciones giraban con clics tranquilizadores, y con una agilidad inimaginable, atacaron a Conan por ambos lados. El teatro de títeres es el arte de los mecanismos y la manipulación, y se destaca en el manejo de defensas a gran escala. Ding. Clan. Clic. Las afiladas hojas de los 10 cortaron con precisión docenas de capas de papel y estaban a punto de tocar la verdadera forma de Conan. Los labios marchitos de la abuela chilló se torcieron ligeramente. Al segundo siguiente, la expresión de su rostro se congeló por completo. Mi cable, ¿qué pasó? Las dos marionetas, obras maestras que habían recorrido campos de batalla durante décadas, se volvieron increíblemente lentas en el aire, sus articulaciones emitían un sonido de rechinamiento de dientes, como si hubieran estado oxidadas durante décadas. La abuela chilló podía ver claramente a través de los hilos de chakra que innumerables trozos de papel, más finos que granos de arena, se vertían frenéticamente en las articulaciones del títere, como un enjambre de hormigas codiciosas, filtrándose, obstruyendo y destruyendo los ejes de transmisión y engranajes más intrincados del interior. Su marioneta está siendo devorada desde dentro por estos papeles. Aunque no es muy útil, sí que dificulta la flexibilidad del títere. Maldita sea, mi 10. La abuela chilló temblaba de rabia. Violet. Detecta su ubicación. Maki hizo un movimiento decisivo, abandonando el ataque. Ignora esos papeles, encuéntrala directamente. Llamado Qianluo, con los ojos cerrados, sus poderosos sentidos se expandieron instantáneamente. Lo encontré. No, su chakra está por todas partes. 10, 15, 18. Maldita sea, sigue aumentando. Un sudor frío perlaba la frente de Qian. En su percepción, las señales de chakra de Conan se replicaban como un virus, cada señal nítida, haciendo imposible distinguir entre lo real y lo falso. Se expuso. Justo cuando Qian estaba intentando fijarse en una de las señales más fuertes, innumerables pedazos de papel en esa dirección convergieron de repente, transformándose en una lanza de papel de 3 metros de largo que atravesó el aire y atravesó directamente su frente. Mal. Maki brilló y se paró frente a Qian. El kunai chocó con la lanza de papel, lanzando una cadena de chispas deslumbrantes. La inmensa fuerza hizo que sus manos se entumecieran. En ese mismo momento, Xiaonan hizo un movimiento. Las alas de ángel en su espalda explotaron de repente, y ella se transformó en innumerables pedazos de papel revoloteando, fusionándose con el paisaje nevado blanco y mortal. Al segundo siguiente, los ataques llegaron desde todas las direcciones al mismo tiempo. Shurikens de papel, cortapapeles, senbon de papel, infinitos y omnipresentes.
La formación de la aldea de arena se hizo añicos al instante y los ninjas intentaban desesperadamente defenderse de los ataques desde arriba, abajo y a los lados, como si estuvieran atrapados en una picadora de carne hecha de papel. Justo cuando un aldeano de arena usó el muro de flujo de tierra para bloquear las cuchillas de papel frente a él, el suelo bajo sus pies explotó de repente e innumerables pedazos de papel salieron en espiral, envolviéndolo instantáneamente. Esto no funcionará. La abuela chilló forcejeó para retraer la marioneta atascada, con un brillo despiadado en los ojos. Maki. Usa elemento viento para dispersarlos, yo usaré niebla venenosa. Me niego a creer que no le tema al veneno. Claro. Maki volvió a formar sellos manuales, esta vez utilizando una técnica de viento de mayor alcance, con la intención de crear una zona de vacío. La abuela chilló abrió la boca y arrojó una nube de niebla venenosa de color negro violáceo, que, transportada por el viento, envolvió rápidamente el mar de papel. Este es un veneno secreto y mortal de Sunagakure. Se corroe al contacto y causa colapso al olerlo. Pero el artículo de Xiaonan claramente no está incluido en esta categoría. La niebla venenosa, de color negro violáceo, no pudo penetrar el papel en absoluto al entrar en contacto con él. La superficie, aparentemente frágil, parecía estar cubierta por una película de aceite invisible, y la niebla venenosa se deslizó sin dejar rastro. A prueba de fuego, a prueba de veneno, ¿cuánto dinero gastó esta mujer en su periódico? A la abuela Chilló se le encogió el corazón. Ya no se trataba de ninjutsu. Era una defensa absoluta construida con dinero. De repente, la ofensiva de Xiaonan disminuyó. En medio de la tormenta de trozos de papel, apareció un pequeño, casi insignificante hueco. Era como una máquina que funcionaba perfectamente pero que experimentó un retraso momentáneo. El suministro de chakra está fallando. Este defecto fue fugaz, pero fue capturado con precisión por la machi curtida en la batalla. Sus ojos brillaron con una luz intensa y rugió a todos sus subordinados restantes que aún podían moverse. Ahora. Todas las tropas, a la carga. Aprovechen esa abertura. Oportunidad. Esa brecha era menos una ruptura del chakra y más una ligera alteración del ritmo. Es como si una pieza musical perfecta de repente tuviera una nota fuera de lugar. Para un ninja normal, esto sería completamente indetectable. Pero para un comandante de campo de batalla como Maki, que había pasado la mitad de su vida luchando en sangre y arena, esta era una oportunidad divina. Antes de que pudiera dar la orden, los instintos de su cuerpo ya lo habían impulsado a transformarse en una imagen borrosa y arenosa y estallar. El chakra de liberación del viento se condensó en su palma, formando una espada invisible que atravesó capas de ondas de papel y perforó directamente el núcleo caótico. Avanza. Si lo haces, alcanzarás su verdadera forma. Ya está más cerca. Casi puedes sentir la nitidez del borde del papel con las yemas de los dedos. Sin embargo, en ese mismo momento, un escalofrío salió del coxis de Maki directo a la parte superior de su cabeza, y cada cabello de su cuerpo se erizó. Equivocado. Este defecto, es demasiado perfecto. Era tan perfecto como una entrada preparada solo para él. Ya es demasiado tarde. En esa fracción de segundo, el papel que tenía delante reveló de repente una densa serie de caracteres de explosión de color rojo sangre. Auge. Una explosión violenta e indescriptible envolvió instantáneamente la figura de Maki. Las aterradoras llamas iluminaron todo el valle como si fuera de día. La onda expansiva, mezclada con aire abrasador y trozos de papel, formó una visible onda de destrucción que hizo volar a todos los ninjas de la aldea de la arena que no pudieron esquivarla a tiempo. Señor Marquey. Un Jonin rugió de angustia, pero la onda expansiva lo estrelló contra la pared de roca, escupiendo una bocanada de sangre. El humo y la ceniza se disiparon lentamente. En el epicentro de la explosión había un cráter profundo y carbonizado. Maki se arrodilló junto al pozo, con el cuerpo cubierto de piel intacta. Su uniforme de combate estaba carbonizado, y un brazo colgaba flácido, con los huesos rotos en innumerables pedazos. Tos, tos, tos. Con cada tos, lo que salía no era saliva, sino sangre negra mezclada con fragmentos de órganos internos. Fue una trampa, desde el principio, fue una trampa. Su voz era ronca y seca, llena de resentimiento. No muy lejos, la figura de Xiaonan se recompuso entre los trozos de papel que revoloteaban. Su rostro estaba mucho más pálido que antes y respiraba ligeramente aceleradamente.
Era evidente que detonar una trampa de semejante envergadura le había pasado factura. Pero sus ojos permanecieron tan fríos como un bloque de hielo que nunca se derretiría. Utilizando una falla engañosa, paralizaron precisamente al comandante de la aldea de la arena. Este trato es bueno. Esta anciana, voy a arriesgar mi vida hoy. La abuela chilló, dejó escapar un rugido que sonó inhumano, sus viejos ojos nublados ardían con una locura y determinación final. Nunca dejaré que ustedes, mocosos, abandonen con vida la tierra de Sunagakure. Con su último aliento dio su última orden. Todo el personal. Ataquen, cueste lo que cueste. Mátenla. Los ninjas restantes de la aldea de la arena, con los ojos inyectados en sangre, estaban llenos de dolor y desesperación, que se transformaron en el coraje para perecer juntos, y se prepararon para lanzar una carga final. Mirando al grupo de ninjas que había sido llevado al borde de la desesperación, Conan suspiró suavemente. El suspiro fue suave, pero llegó claramente a los oídos de todos. No quiero usarlo aquí. Pero me estás obligando. Tan pronto como terminó de hablar, sucedió algo inesperado. Innumerables trozos de papel comenzaron a aparecer de la nada y se juntaron en el suelo, en la ladera de la montaña y en el aire. Cada trozo de papel era exactamente igual a los que acababa de detonar Maki, y cada uno estaba impreso con un carácter explotar de color rojo brillante. 10, 100, 1000, 10.000. Pronto, todo el valle, desde el suelo hasta el cielo, quedó completamente cubierto por un flujo interminable de etiquetas explosivas. Cada grano de arena, cada grieta en cada roca, estaba lleno de etiquetas explosivas. Esto ya no es un cañón, sino un mundo hecho de etiquetas explosivas, una prisión de muerte. Un ninja de la aldea de la arena murmuró para sí mismo inconscientemente. ¿Cuánto? ¿Por qué costaría esto? Xiaonan no le respondió, sino que pronunció una palabra en un tono tranquilo que podría congelar el alma de cualquiera. Técnica prohibida. Danza de muñecas de papel, 600.000 millones de hojas. Entonces, ¿aún vas a lanzar un ataque sorpresa? El aire se congeló. El tiempo parecía haberse detenido. El espíritu de lucha que se había encendido en los rostros de los miembros de Sand Village se extinguió por completo con un balde de agua fría mezclada con fragmentos de hielo vertido sobre ellos desde la cabeza hasta los pies. ¿600.000 millones de billetes? Me estás tomando el pelo. Ni hablar de 600.000 millones, incluso si 6.000 fueran detonados simultáneamente, sería suficiente para borrarlos a ellos y a este valle del mapa. Desesperación. Una emoción llamada desesperación se extendió como una plaga entre los ninjas de la aldea de la arena. Sin embargo, en ese momento tenso, cuando un lado estaba a punto de perecer junto con el otro lado estaba completamente sumido en la desesperación. Hacer clic. Un repentino e inusual crujido surgió de las profundidades de la tierra bajo los pies de todos. La tierra se abrió. Una grieta de color negro se extendió rápidamente entre Conan y los miembros de Sunagakure, como un rayo negro. Eso no fue un terremoto. Reír. Un tentáculo enorme, con su superficie cubierta con marcas de costura de hilo negro, surgió repentinamente de la grieta en el suelo. La tierra se abrió. De repente, una grieta completamente negra se abrió entre Conan y el grupo Sunagakure, su fondo era insondable. Eso no fue un terremoto. Reír. Un grueso tentáculo negro surgió del suelo, cubierto con suturas quirúrgicas. Barrió el campo de batalla, agarrando a las 6 figuras, incluyendo a Pain, gravemente herido, y arrastrándolas al suelo. Hay enemigos bajo tierra. Alerta. Los miembros de Sand Village instantáneamente apretaron su formación, mirando fijamente la grieta en constante expansión. Cuando Xiaonan vio los familiares tentáculos negros, sus nervios tensos finalmente se relajaron. El apoyo más confiable en la organización Akatsuki ha llegado. Desde dentro de la grieta, una figura vestida de negro se levantó lentamente, llevando 4 máscaras misteriosas en su espalda y 5 corazones latiendo poderosamente en su pecho. Kakuzu. ¡Qué horror!, Conan dijo Kakuzu con voz ronca y seca. Este no debería ser el espectáculo de entrada de la organización número 1 del mundo ninja. Xiaonan ignoró sus burlas, sus alas de papel revolotearon ligeramente para proteger el capullo gigante detrás de ella. Procedan según el plan. Yo guiaré al líder hacia la retirada. Este lugar está en sus manos. Kakuzu resopló con frialdad, lo cual se interpretó como un acuerdo tácito.
Se crujió el cuello, emitiendo un crujido al rozar sus huesos, y su mirada recorrió a Maki, Chilló y los demás ninjas de la aldea de la arena, como si contara un montón de recompensas ambulantes. Date prisa, mi tiempo es valioso. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Kakuzu se desplomó repentinamente e innumerables tentáculos negros estallaron desde su cuerpo, corriendo hacia la posición de la aldea de arena. Aprovechando la oportunidad, Conan agitó sus alas de papel y se transformó en un rayo de luz blanca, llevando a Nagato mientras aceleraban hacia la ubicación designada. Ni se te ocurra irte. Rugió Maki, a punto de perseguirla. Docenas de tentáculos negros habían bloqueado todos sus caminos, sus puntas formaban afiladas puntas de lanza que se lanzaban por el aire con un sonido penetrante. El campo de batalla se dividió instantáneamente. Al otro lado aullaba el viento del desierto. Sasori de la arena roja apareció en una duna de arena. Miró hacia el campo de batalla desde su alto punto estratégico, y debajo de la indiferente máscara de marioneta de Fei Liu había un aura escalofriante que lo congeló todo. La abrumadora victoria que se había esperado no se materializó. Lo que apareció a la vista fue una escena que encendió su ira. Ese idiota de Afei. El hombre que llevaba la máscara de vórtice estaba siendo completamente abrumado por una enorme y feroz marioneta mecánica de 8 patas. La marioneta combinada llamada Myriad Creations tenía 8 patas con cuchillas que a veces se transformaban en ruedas de cuchillas giratorias de alta velocidad, y a veces se extendían y retraían como largos látigos, con una descarga de fuego cubriendo cada esquina. Dios mío. Estuvo cerca. Escorpión mayor. Ayuda. Este grandullón no tiene ética marcial, está intimidando a los débiles. Con su habilidad tramposa de volverse invisible, Afei esquivó los incansables ataques en un estado lamentable, gritando constantemente, incapaz de encontrar una oportunidad para tomar represalias. Desperdiciar. Escorpión pronunció fríamente 2 palabras. Lentamente levantó el brazo de Fei Liu y el pergamino apareció. Déjame mostrarte mi arte. Estallido. Cuando el humo se disipó, una marioneta humana apareció frente a él. Era una robusta marioneta humana, conservada en la postura de un ninja antes de morir. Los meridianos de todo su cuerpo habían sido modificados para formar canales de chakra, y su piel estaba cubierta de densas runas. Lo más aterrador era que su cuerpo emanaba un intenso chakra verde desde dentro hacia afuera. Ve, mi colección. Los 10 dedos de escorpión se crisparon ligeramente. Zumbido. Los ojos de la marioneta de las 8 puertas se iluminaron de repente y todos los puntos de chakra de su cuerpo se abrieron a la fuerza. Puerta abierta, puerta del descanso, puerta de la vida, puerta de la herida, puerta del bloqueo. Un vapor verde aterrador brotó de todo el cuerpo de la marioneta, vaporizando instantáneamente la arena circundante formando un anillo de vidrio esmaltado. Auge. La duna de arena bajo los pies de la marioneta explotó con un rugido ensordecedor y su figura desapareció instantáneamente. Al segundo siguiente, apareció frente a Wang Xiangtiangong, moviéndose demasiado rápido para ser detectado. El puño, envuelto en chakra verde, se estrelló contra una de las extremidades afiladas de All Things Crafted con puro poder y velocidad. Sonido metálico. El tremendo choque del metal contra el metal hizo temblar el aire. La hoja de acero de obsidiana previamente indestructible fue abollada hacia adentro por este golpe, y el enorme impacto provocó que todo el cuerpo masivo de Wang Xiangtiangong se deslizara hacia atrás varios metros, tallando 2 surcos profundos en la arena. El poder de un solo golpe es realmente asombroso. Desde el interior de la máquina Myriad Creations, la voz de Tanian rebosante de interés resonó. Ah, ¿sí? Sellar las 8 puertas en una marioneta y usar técnicas de títeres para combinar sellos y activar la técnica prohibida de las 8 puertas, ¡qué diseño tan brillante! ¡Qué lástima! Tan buenos materiales resultaron así. Escorpión hizo una pausa y Fei Liu giró su máscara hacia Tanian, su voz llena de ira reprimida. ¿Así? ¿Te atreves a cuestionar mis marionetas? Pronto comprenderás que esta es una obra de arte aterradora que puede hacerte pedazos. 8 puertas liberadas. Límite roto. Los hilos de chakra de Sasori bailaron salvajemente, y el maestro de marionetas de las 8 puertas se transformó en un rayo verde de la muerte, desatando una tormenta de ataques alrededor de artesanía universal.
Puñetazos, patadas, codazos, rodillas, cada ataque tenía la fuerza para partir montañas y destrozar rocas, y cada colisión hacía que el resistente caparazón de Wang Xiangtiangon estallara con chispas deslumbrantes. Todo el desierto tembló ligeramente bajo este aterrador impacto. Sin embargo, Escorpión, en medio de la feroz batalla, frunció el ceño cada vez más profundamente. Algo no está bien. Aunque los ataques de su marioneta eran feroces, no fueron capaces de atravesar la defensa de esas 8 patas afiladas. La marioneta del oponente es demasiado estable. No solo era estable, sino que bajo el feroz ataque del escorpión, los movimientos de Miria Craftsmanship comenzaron a volverse cada vez más fluidos, con cada bloqueo perfectamente sincronizado, como si se adaptara a su ritmo de ataque. Esta constatación pesó mucho en el corazón de Escorpión. Algo no está bien. Algo está muy mal. Las cejas de Escorpión se fruncieron y los 10 dedos de Fei Liu se apretaron inconscientemente. Sus ataques de la marioneta de las 8 puertas eran feroces, cada golpe capaz de convertir rocas en polvo. Sin embargo, la colosal máquina llamada Miríadas de Manifestaciones era como un arrecife soldado al desierto, cuyas defensas permanecían impenetrables sin importar cómo el viento y las olas la azotaran. No, ni siquiera es puramente defensivo. Cada parada, cada choque de espadas y pies, desviaba perfectamente el feroz poder del títere hacia el aire, disolviéndolo en la nada. La sensación, es como la de un cazador experimentado que va desgastando poco a poco la fuerza de su presa, esperando pacientemente el momento en que ésta colapse por agotamiento. Su ataque no causó ningún daño real al oponente en absoluto. Este Tanlian no utilizó toda su fuerza. ¿Qué quiere hacer? Un pensamiento absurdo pero increíblemente claro explotó en la mente de Escorpión. Él no quería destruir mi títere. Estaba tratando de capturarlo. Justo cuando Escorpión se sobresaltó, Afei, que estaba a la defensiva, finalmente encontró la oportunidad que había estado esperando. El espacio comenzó a distorsionarse alrededor de su máscara. ¡Ay, Escorpión mayor, parece que te has metido en un buen lío! Resonó el característico tono travieso de Afei, mientras su cuerpo se difuminaba constantemente en el vórtice. Este tipo llamado Tanlian es mucho más formidable de lo que sugerían los informes de inteligencia. Ajustaremos cuentas más tarde. Antes de terminar de hablar, había desaparecido por completo. Estúpido. Escorpión maldijo en voz baja mientras el sudor frío le corría por la espalda. Lo habían engañado. Desde el momento en que Afei fue reprimido, le habían tendido una trampa silenciosa. El objetivo de Tanlian, de principio a fin, siempre ha sido su obra de arte más perfecta. En ese mismo momento, Miria Creations de Tanlian finalmente ya no era pasivo. Las 8 patas con cuchillas que habían estado retrocediendo y bloqueando se detuvieron de repente y, de una manera que desafiaba las leyes de la física, se retrajeron instantáneamente dentro de la máquina. Clic. 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 Innumerables engranajes y componentes intrincados se ensamblaron rápidamente y el arma amenazante se transformó instantáneamente en una enorme jaula de acero llena de campos de energía y mecanismos de unión. La jaula se abrió como la boca de una bestia gigante y se cerró ferozmente en respuesta al feroz puño del marioneta de las 8 puertas. No es bueno. Las campanas de alarma sonaron fuerte en el corazón del escorpión. Intentas robarme mi arte. Sigue soñando. Una crueldad resuelta brilló en los ojos de Sasori, y sus hilos de chakra se rompieron cuando emitió su orden final. Detonar. Preferiría destruir esta obra maestra con sus propias manos antes que dejar que caiga en manos del enemigo y se convierta en su botín de guerra. El pergamino en su otro dedo apareció instantáneamente, y una marioneta autodestructiva preparada previamente apareció de la nada, dirigiéndose directamente hacia Miria Creations, sus runas centrales brillaron intensamente al instante. Sin embargo, solo pasó una fracción de segundo antes de la explosión. Desde el interior de la máquina Miria Creations, la voz de Tanlian, teñida con un toque de burla, sonó. Sasori de la Arena Roja, tu habilidad con las marionetas es realmente impresionante. Hay aspectos que puedo aprender de ti. Pero a partir de ahora, esta marioneta defectuosa pertenece a la familia Tam. Escape de arena ataúd atrapado en la arena. Chapoteo. El desierto bajo los pies del escorpión y alrededor de la marioneta parecía cobrar vida.
Un sinfín de arena y grava se dispararon hacia el cielo, llegando más rápido que el resto del grupo, envolviendo instantáneamente al títere que estaba a punto de autodestruirse en una bola de arena gigante, y luego apretándose y tensándose visiblemente hacia adentro. Auge. Un ruido sordo y profundo se escuchó desde el interior de la esfera de arena. Toda la bola de arena se expandió violentamente, aparecieron innumerables grietas en su superficie y una luz verde abrasadora brilló a través de ellas, pero finalmente no logró atravesar la densa capa de arena. La explosión fue reprimida con fuerza en el interior. La aterradora onda de choque se estrelló repetidamente dentro de la esfera de arena, transformándose finalmente en un flujo de aire direccional comprimido hasta su límite, que se estrelló fuertemente contra Iruko de Sasori. Hacer clic. Una grieta espantosa apareció de repente en el robusto caparazón del ámbar escarlata. Dentro de la marioneta, la verdadera forma del escorpión se sacudió con tanta fuerza que su sangre y su ki se expandieron, casi desintegrándose. Gruñó y, aprovechando las réplicas de la explosión, huyó apresuradamente hacia la retaguardia. El humo y el polvo se disiparon. Las marionetas de las 8 puertas yacían tranquilamente en el dispositivo de captura de creaciones miríadas, mientras el vapor verde de su cuerpo se extinguía gradualmente. Aunque el exterior presentaba daños leves, la estructura central estaba intacta. Tanian miró su botín y sonrió con satisfacción. Dio unas palmaditas suaves al panel de control, como si estuviera hablando con el nuevo empleado. Bienvenido a mi colección. De ahora en adelante, tendrás trabajo que hacer. Después de mis mejoras, tu nombre será The Agate, Prison Break. El olor a pólvora mezclado con arena y polvo todavía era penetrante, y todo el campo de batalla parecía como si hubiera sido arado por una bestia gigante, dejándolo en ruinas. Tanian estaba de pie en el centro del desastre, con el caparazón roto de Fei Liu a sus pies. Sostenía en una mano un complejo componente central, que aún brillaba tenuemente. Era el núcleo impulsor extraído de la marioneta de las 8 puertas de Sasori. Lo había desmantelado de inmediato para evitar que Sasori lo detonase a distancia. TSK. El mayor escorpión es demasiado generoso. Insistió en darme un tesoro tan grande. No pude detenerlo. Señaló casualmente la marioneta de las 8 puertas. Detrás de él, la enorme y feroz creación mecánica de 8 patas Myriad Creations, Flawed se estaba desintegrando por sí sola. Clic, clic. 8 hojas de acero de obsidiana se plegaron y retrajeron automáticamente, regresando a sus respectivos cuerpos de marioneta. La imitación de arena y grava que cubría los cuerpos principales fluyó y se movió, revelando componentes que brillaban con runas en su interior. Pronto, el enorme demonio de la montaña roca extraña, el ágil búho oculto, el robusto armadura firme y las otras 3 marionetas regresaron a sus posiciones, de pie en silencio detrás de Tan Lian, como si nunca hubieran sido ensambladas. Todo el proceso fue fluido y elegante, lleno de la belleza estética de combinar industria y violencia. En la mente de Tan Lian, el informe de análisis de la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones se había actualizado. Análisis del objetivo Tobiobi Uchiha. Habilidad. Kamui. Una técnica ocular del Mangekyo Sharingan. Características. Transferencia espacio-temporal a un solo objetivo, intangibilidad. Debilidades. La transferencia requiere solidificación. La intangibilidad y el ataque no pueden realizarse simultáneamente. La intangibilidad tiene una duración y un tiempo de reutilización de 5 minutos. Evaluación general. Una habilidad de escape de alto nivel que requiere una inversión de tiempo considerable. Análisis de las habilidades del objetivo de los 6 caminos de Pain. Rinnegan. Proyección dividida. Debilidades. Visión compartida, retraso en la transmisión de chakra entre el cuerpo principal y el objetivo, y un tiempo de recuperación de aproximadamente 5 segundos para ninjutsus a gran escala como Shinra Tensei. El cuerpo principal, Nagato, ha agotado su fuerza vital y su batería está baja. Evaluación general. Un dispositivo de alta gama con una batería externa casi agotada, que aún utiliza una red 2G. Análisis de la técnica de marionetas Sasori de la arena roja. La tecnología de la marioneta humana ha sido archivada. El método de activación de la técnica prohibida 8 puertas ha sido sometido a ingeniería inversa. Evaluación general. Una idea brillante, una implementación preliminar con un amplio margen de optimización. Incluido como material. Gracias al regalo del cohete. Esto es una ganancia enorme.
Justo cuando Tanlian estaba haciendo un balance de su cosecha, aparecieron figuras sombrías en las dunas de arena distantes. Uno a uno, los escuadrones de la aldea de la arena finalmente llegaron. Al ver el campo de batalla ante ellos, que parecía un desastre natural, y a Tanlian de pie, ileso y solo en el centro, todos parecieron quedarse paralizados, petrificados. ¿Qué pasó aquí? ¿Es ese un fragmento del Iruko de Sasori que cayó de su cuerpo? El señor Tanlian, él solo repelió a los Akatsuki. Entre los murmullos, las gargantas de todos se sentían tan secas como si hubieran sido molidas por arena. Inmediatamente después, dos figuras descendieron entre una nube de arena y polvo. Eran nada menos que el cuarto Kazekage, Rasa, y el monje Bunpuku. Ambos estaban heridos, evidentemente tras haber sufrido una feroz batalla. Cuando Rasa vio los fragmentos caídos de Iruko, y luego vio a Tanlian, quien estaba ileso e incluso inspeccionando tranquilamente el daño de la marioneta, él, el Kazekage que había liderado Sunagakure durante muchos años, sintió por primera vez que su cerebro estaba un poco abrumado. ¿Qué pasa con Akatsuki? ¿Qué pasa con esos ninjas rebeldes de rango S que podrían poner patas arriba a las 5 grandes naciones? ¿Todos huyeron? Entonces, ¿solo Tanlian quedó aquí para limpiar el campo de batalla? Tanlian, tú, la garganta de Ludaosha se apretó, y por un momento no supo qué preguntar. Tanlian se dio la vuelta y casualmente arrojó el componente central que tenía en la mano hacia Ludaosha. Rasa lo atrapó instintivamente, y el toque pesado, que aún irradiaba aterradoras descargas de chakra, hizo que su corazón saltara. El recuerdo de Akatsuki, la obra maestra de Sasori, ahora es mío. El tono de Tanlian era tan tranquilo como si estuviera comentando el tiempo. Considéralo un pequeño interés que pagaron por adelantado por su visita. ¿Interés? Luo Sha agarró fuertemente el objeto en su mano, luego miró el desorden en el suelo y la fila de marionetas siniestras detrás de Tanlian, con las sienes palpitando. ¿A esto le llamas un poco de interés? Esto es claramente robar la reliquia familiar más valiosa de alguien. En ese momento, Maki regresó de la dirección de la base subterránea con un grupo de hombres, todos ellos heridos y con expresiones solemnes. Señor Kazekage. Señor Tanlian. Informó Maki rápidamente. Nos encontramos con Konan, el ángel de Akatsuki, y Kakuzu, uno de los miembros del dúo inmortal. Son extremadamente poderosos, especialmente esa mujer. Su ninjutsu de liberación de papel es casi imparable, e incluso puede detonar. Hizo una pausa y un rastro de miedo persistente se dibujó en su rostro. Dijo que tenía 600.000 millones de etiquetas explosivas. Silbido. Al oír este número, los ninjas de la aldea de la arena que los rodeaban se quedaron boquiabiertos, como si el aire de todo el desierto hubiera sido succionado hasta secarse. ¿600.000 millones? ¿Qué significa eso? Es suficiente para convertir toda la tierra del viento en una vasija de cristal. La fuerza de Kakuzu también es muy extraña. Su cuerpo es como un monstruo cosido, con 5 corazones, y puede usar 5 técnicas de escape elemental diferentes, continuó Maki. Sufrimos grandes pérdidas. La moral de los miembros de la aldea de arena, que acababa de aumentar debido a los logros de Tanlian, fue aplastada instantáneamente por esta pesada noticia. Sin embargo, Tanlian simplemente asintió con indiferencia después de escuchar. Nagato, exhausta y agotada. Konan, que depende del dinero para salir adelante. Y Kakuzu, un cajero automático ambulante. Puede parecer que en la organización Akatsuki todos son de rango S, pero en realidad, solo son un equipo improvisado. Miró a los ninjas de la aldea de la arena, algunos sorprendidos, otros indignados y otros desconcertados. Nagato no durará mucho más. Sus 6 caminos del dolor son solo marionetas a control remoto con mala señal. El dinero de Konan es impresionante, pero sus etiquetas explosivas no son ilimitadas. Ese ataque de ahora probablemente agotó parte de sus ahorros. En cuanto a Kakuzu, 5 corazones dan miedo, pero no podemos simplemente hacerlos estallar. Solo es cuestión de golpearlo un par de veces más. Las palabras de Tanlian fueron como un cuchillo afilado, que atravesó instantáneamente el velo de misterio aparentemente invencible que rodeaba a la organización Akatsuki, exponiendo sus sangrientas debilidades a todos. Sencillo, directo y al grano. La atmósfera, antes opresiva, se alteró sutilmente con sus palabras. Tras reflexionar, todos se dieron cuenta, ¿tenía sentido? Entonces la mirada de Tanlian recorrió a Ludo Shah, no podemos esperar.
No podemos darles la oportunidad de recuperar el aliento. ¿Creen que pueden ir y venir a su antojo? Esta vez vinieron a capturar a las bestias con cola, pero ¿y la próxima? Una vez que se recuperen, será un desastre para todo el mundo ninja. Dio un paso adelante y su comportamiento cambió de repente. Mi regla siempre ha sido: no ofenderé a los demás a menos que me ofendan. Pero como nos tienen en la mira, tenemos que recuperar nuestro dinero con intereses. Propongo que organicemos inmediatamente una fuerza de élite y lancemos un ataque preventivo. Golpea el hierro mientras está caliente y mátalo. Simplemente eliminen su fortaleza. La base de Amegakure. Al oír esto, hasta el viento pareció detenerse. Todos quedaron atónitos ante la innovadora sugerencia de Tanian. ¿Lanzar un ataque preventivo? ¿Atacar esa tierra legendaria, que ni siquiera los dioses pudieron conquistar, una tierra perpetuamente asolada por la guerra y las lágrimas? ¿Aniquilar a la organización Akatsuki, compuesta por un grupo de monstruos? Esto es una locura. ¿Ir a la tierra de la lluvia a perseguirlos? ¿Crees que el semidios Anzo es solo un aprovechado? Las pupilas de Ludousha se contrajeron bruscamente mientras miraba fijamente a Tanian, tratando de encontrar un rastro de broma en el rostro del otro. Pero fracasó. El rostro de Tanian solo mostraba calma y determinación. Tanian, ¿sabes lo que dices? Preguntó un anciano de Sunagakure con voz temblorosa. El cuartel general de Akatsuki está escondido en Amegakure, una guarida de dragones y tigres. ¿La guarida de un dragón o la de un tigre? Rió Tanian. Perfecto, solo que necesito materiales para hacer marionetas. Se dio la vuelta, dándole la espalda a la multitud y miró en dirección a Amegakure. O vamos allí ahora y eliminamos la amenaza de raíz. O simplemente podemos esperar hasta que estén mejor preparados la próxima vez y luego borrar a Sunagakure del mapa. Elige, señor Kazekage. ¿Interés? Rasa sostuvo el componente central en su mano, que aún irradiaba aterradoras descargas de chakra, y sintió que sus sienes palpitaban salvajemente. La cosa pesaba en su mano, tan caliente que le entumecía las yemas de los dedos, como si estuviera sosteniendo el rostro desconcertado y enojado de Escorpión. Volvió a mirar el desorden en el suelo y la fila de marionetas grotescas detrás de Tanian que exudaban un aura siniestra, y sus labios se crisparon involuntariamente. ¿A esto le llamas un poco de interés? Esto es claramente robar la reliquia familiar más valiosa de alguien delante de sus ojos, e incluso demolieron su casa mientras lo hacían. Propongo que organicemos inmediatamente una fuerza de élite y lancemos un ataque preventivo. Golpea el hierro mientras está caliente y mátalo. Simplemente eliminen su fortaleza. La base de Amegakure. La voz de Tanian no era fuerte, pero fue como una bomba explotando en el campo de batalla mortalmente silencioso. Hubo un silencio de 3 segundos. Luego explotó. El campo de batalla, sumido en un silencio sepulcral, era como si se hubiera vertido en él una olla de aceite caliente que hirvió instantáneamente. Estás loco. Estás completamente loco. Un anciano con perilla fue el primero en saltar, apuntando con su dedo marchito directamente a Tanian. Temblaba de emoción. Tomando la iniciativa. ¿Ir a Megakure? ¿Sabes siquiera qué lugar es ese? Estaba prácticamente rugiendo, escupiendo a lo lejos. Ese es el territorio del semidios Anzola Salamandra. Es el cementerio de nuestros ninjas de la aldea de la arena. ¿Quieres que enterremos allí a las últimas élites de la aldea? Su interrogatorio fue desgarrador y provocó un alboroto entre los que lo rodeaban. Muchos ninjas palidecieron. Solo escuchar el nombre Anzo fue suficiente para enviarles escalofríos por la espalda. Tanian. Deja atrás tus ridículos logros. Otro anciano, de mayor edad que Tanian, dio un paso al frente. Era corpulento, pero ahora estaba tan furioso que se inflaba la barba y miraba fijamente. Repeler a los Akatsuki una vez fue pura suerte. Suerte, ¿entiendes? Estaba desconsolado y parecía un caso perdido, señalando con el dedo a Tanian y sermoneándolo. Hemos gobernado Sunagakure durante décadas y sabemos lo difícil que es mantener nuestra fuerza. Preservar nuestras fuerzas y tomar las cosas con calma es la forma de actuar de la aldea. Tu comportamiento de jugador intenta arrastrar a toda la aldea a un abismo sin retorno. Así es. El anciano Jansson tiene razón. Eso fue demasiado impulsivo. Señor Kazekage, por favor, reconsidere. Inmediatamente surgieron voces de acuerdo desde todos los lados.
Estos ancianos y consejeros mimados, que normalmente se quejaban incluso de las tormentas de arena, ahora estaban llenos de indignación justa, como si Tanlian fuera el enemigo que quería destruir la aldea. Estaban acostumbrados a esconderse en el desierto, y la más mínima perturbación podía hacerlos entrar en pánico, por no hablar de provocar al gran dios de Amegakure. Incluso algunos Jonin curtidos en la batalla tenían la vacilación escrita en sus caras. Un líder de escuadrón Jonin dio un paso al frente y dijo con voz grave: Kage-sama, este asunto es demasiado arriesgado. No tenemos mucha información sobre Amegakure. Adentrarnos precipitadamente equivaldría a caer en una trampa. Ruidoso y caótico. Las voces de oposición se hicieron cada vez más fuertes, casi ahogando la figura de Tanlian. Sin embargo, Tanlian, que estaba en el centro de la tormenta, permaneció en silencio todo el tiempo. Él simplemente se quedó allí en silencio, dejando que esas miradas enojadas, preocupadas o interrogativas se centraran en él, sin siquiera una ligera expresión en su rostro. Él simplemente los observaba, como si estuviera viendo un drama ruidoso. Inmediatamente, la multitud se indignó. Los ancianos, como gatos a los que les hubieran pisado la cola, discutían furiosamente, con el argumento principal de que debían quedarse quietos y no ser imprudentes. Hasta que todos los sonidos fueron disminuyendo poco a poco y todos terminaron de hablar, quedando solo capaces de respirar con dificultad. Tanlian levantó lentamente los párpados, su mirada recorrió los rostros enrojecidos y una sonrisa muy leve apareció de repente en la esquina de su boca. Habló, su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. ¿Quién te dijo que te iba a guiar para atacar a Megakure? El rostro de Luo Sha estaba tan sombrío que podía gotear agua. No reprendió a los ancianos, porque él mismo estaba aturdido por la absurda sugerencia de Tanlian. Admitió que el poder de combate de Tanlian había superado su comprensión. Una persona, con un grupo de marionetas, logró persuadir al grueso de Akatsuki para que se retirara, e incluso logró robar una de sus reliquias familiares. Este logro sería suficiente para enviar al Kazekage de las otras 4 aldeas principales a una reunión durante la noche para idear una contramedida. Pero ser fuerte en combate y estar mentalmente sano son dos cosas diferentes. Tanlian. La voz de Luo Sha era seca y ronca. Dio un paso adelante y la arena bajo sus pies tembló levemente. Ignoró a los ruidosos ancianos, sus pupilas doradas fijas en el muchacho que tenía delante, y preguntó, palabra por palabra. Debes darme una razón que pueda convencer a toda la aldea de la arena. Estas palabras llevan el peso de una montaña. Esta no es solo la pregunta del Kazekage, sino también una decisión que pone en juego el futuro de Sunagakure. ¿Razón? Tanlian se rió suavemente, el sonido fue particularmente discordante en el silencio sepulcral. Miró a su alrededor, su mirada pasó de los rostros enrojecidos de los ancianos a la expresión sombría de Luo Sha, para finalmente fijarse en la suya. La razón es que el semidios al que temes es viejo. Una frase congeló el aire que acababa de calmarse. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la voz de Tanlian sonó nuevamente, tranquila y clara. Un anciano que tiene que usar una máscara incluso cuando respira, por miedo a que su aliento venenoso se escape y lo mate. Un hombre sospechoso que ahuyentó a todos sus confidentes y se vio obligado a vivir una vida solitaria, escondido en una torre alta. Con cada palabra que pronunciaba Tanlian, los rostros de los ancianos palidecían un poco más. Esta información es tan sorprendente y tan detallada que no parece inventada. En cuanto a Akatsuki, Tanlian cambió de tema, mirando en dirección a la desaparición de Sasori, acaban de perder a un luchador de primer nivel, y sus filas están lejos de ser monolíticas. Ahora es cuando están más débiles, y cuando menos esperan que nos atrevamos a tomar represalias. Una oportunidad de oro es fugaz. Además, son enemigos mortales. Tanlian se encogió de hombros, su tono era tan casual como si estuviera hablando del clima. Dime, ¿qué hay que temer de un dios como este, de una organización como esta? Estás diciendo tonterías. El anciano de la perilla finalmente salió de su asombro, con la mano aún más temblorosa mientras señalaba a Tanlian. ¿Dónde escuchaste información tan clasificada que podría debilitar la moral del ejército? Tanlian lo miró, sus ojos lo miraban como si estuviera mirando a un niño ruidoso. ¿Adivinas? Soplo. El anciano perilla no podía respirar y estaba tan enojado que puso los ojos en blanco y casi se desmaya en el acto. Los ninjas que lo rodeaban lo apoyaron.
Toda la sala quedó en silencio. Ya nadie se atrevía a expresar sus dudas. El contraste entre la actitud indiferente de Tanlian y la información trascendental que reveló fue sorprendente. Esto les hizo sentir incómodos. Las pupilas de Lu Daoxia se encogieron al tamaño de puntos y su corazón se llenó de confusión. Sí. ¿Qué pasa si lo que dijo Tanlian es cierto? Un Anzo envejecido y desconfiado, y la organización Akatsuki que acaba de sufrir un revés. Este plan escandalosamente loco parece, ¿realmente tener alguna posibilidad de éxito? El riesgo y la recompensa se calculaban frenéticamente en su mente. Después de un largo rato, Lu Daoxia respiró hondo. El aire caliente del desierto entró en sus pulmones, pero no pudo calmar el temblor en su corazón. Miró a Tanlian y le hizo la pregunta más crucial. ¿Vas solo? Los ancianos, que momentos antes se habían indignado, ahora estaban con la boca abierta, como gallos estrangulados, incapaces de pronunciar una sola palabra. Su preciada experiencia de combate y análisis de inteligencia parecieron totalmente pálidos y ridículos ante la presentación PPT de Tanlian, que no fue nada menos que un cambio de juego. La mirada de Lu Daoxia pasó de la sorpresa inicial a la duda, y ahora a la extrema solemnidad. Se dio cuenta de que quizás había subestimado al joven que tenía delante. Lo que traía no era solo un grupo de marionetas poderosas, sino una forma de pensar completamente nueva, suficiente para revolucionar por completo el modelo de guerra del mundo ninja. El análisis es muy lógico, pero los riesgos siguen existiendo. Lu Daoxia se obligó a calmarse. No podemos permitirnos el fracaso. Señor Kazekage, ¿realmente tenemos opción? Tanlian cambió abruptamente de tema, la proyección desapareció instantáneamente y su mirada, afilada como un cuchillo, atravesó el punto de dolor más profundo de Lu Daoxia. Intentaron atrapar uno hoy, pero no lo lograron. ¿Y la próxima vez? Una vez que hayan sanado sus heridas, reunido suficiente dinero y se hayan recuperado, ¿en qué nos apoyaremos para contraatacar? ¿Confiar en este devoto pero cercano a la muerte maestro Fenfu en la aldea? Seguimos confiando en un agregado de chakra inestable que nosotros mismos no podemos controlar y que podría explotar en cualquier momento en el centro de la aldea. Aquella última frase, como la aguja más afilada, atravesó el corazón de Rosa. Jinchuriki de una cola. Esta es la mayor baza de Sunagakure, y también la causa de sus noches de insomnio. El maestro Bunpuku está envejeciendo, y aún no se ha encontrado un nuevo recipiente. Shukaku es como una bomba de relojería que podría hacer estallar Sunagakure en cualquier momento. El puño de Lu Daoxia estaba fuertemente apretado en su manga, y arena de hierro dorado se agitaba inquieta en su palma. Bueno y... Un suspiro envejecido rompió la atmósfera pesada. La abuela chilló, que había permanecido en silencio todo el tiempo, avanzó lentamente, apoyada en su bastón. Sus ojos nublados miraban a Tanlian con una expresión compleja, que contenía admiración, aprensión y un toque de emoción. Kazekage, le dijo a Rasa, la locura de este niño es quizás y exactamente lo que Sunagakure más necesita ahora mismo. La decisión fue definitiva. Lu Daoxia miró fijamente a Tanlian, su mirada parecía penetrarle el alma. Tras un largo rato, su cuerpo tenso finalmente se relajó, como si hubiera tomado una decisión que agotó todas sus fuerzas. Está bien, dijo con voz ronca. Puedo darte la máxima autoridad de mando, permitiéndote movilizar todos los recursos de la aldea excepto el servicio secreto. Pero antes de eso, tienes que demostrarme que estás cualificado y eres capaz de asumir este riesgo. Tienes que eliminar nuestra mayor amenaza para mí y para Sunagakure. Los labios de Tanlian se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa cómplice. ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Lu Daoxia habló lenta y deliberadamente, cada palabra parecía salir entre sus dientes. Una cola. Al maestro Bunpuku no le queda mucho tiempo. La nueva nave, Gaara, debe ser absolutamente segura. Necesito que diseñes un plan que pueda controlar a la perfección, e incluso suprimir por completo, al Jinchuriki de una cola. Un plan que puede convertir a Shukaku en un Jinchuriki perfecto. Durante todo el campo de batalla, todos los ojos estaban centrados en Tanlian. Esta es la prueba final del Kazekage y una apuesta de alto riesgo que determinará el futuro de Sunagakure. Las 7 marionetas detrás de Tanlian, que exudaban una escalofriante intención asesina, también se transformaron en 7 corrientes de luz y fueron reunidas en el pergamino, según su voluntad. Se dio la vuelta y no volvió a mirar a Lu Daoxia, dejando solo una figura solitaria atrás.
Hacer un trato. Cuando presente el plan, espero que las coordenadas de Amegakure ya estén en mi escritorio, palabra por palabra. Pueblo Sunagakure, taller no. 7. Este lugar es ahora el área prohibida exclusiva de Tanian. Las paredes fueron reemplazadas con una aleación de la más alta calidad y resistente a altas temperaturas proveniente del país del viento, y el suelo fue grabado con un aislamiento hermético y hechizos defensivos. En los rincones, montañas de minerales raros brillaban con un brillo seductor. Cualquiera de ellos sería suficiente para dejar sin aliento incluso a los titiriteros más hábiles. Esta fue la completa sinceridad del cuarto Kazekage, Rasa, y su apuesta por el futuro de Sunagakure. En el centro del taller, sobre una enorme mesa de trabajo metálica, yacían los restos de una marioneta humanoide, desmembrada en 8 pedazos. Era la marioneta de las 8 puertas arrebatada a Sasori de la Arena Roja. Usando gafas especialmente diseñadas, Tanian utilizó cuchillas de luz en miniatura formadas a partir de chakra en las yemas de sus dedos para pelar la carne y los meridianos restantes del núcleo de la marioneta con una precisión más allá de los límites humanos. Su objetivo era simple. Abandonar por completo la mentalidad de títere sangrienta, ineficiente y peligrosa de Escorpión. Lo que quería crear era una marioneta fría y pura, máquina de matar, que pudiera exprimir la técnica prohibida de las 8 puertas hasta su extremo. El informe de análisis de la caja de miríadas de manifestaciones ya se había generado en su mente. Análisis del objetivo principal. Sistema meridiano impulsado por sellos malditos. Este sistema activa a la fuerza la red de chakras del difunto mediante sellos malditos, simulando las 8 puertas. Evaluación. Un concepto brillante, implementado con brutalidad. La tasa de conversión de energía es inferior al 17%, y cada apertura de una puerta de nivel superior causa daños permanentes e irreversibles al núcleo. Conclusión. Una obra de arte costosa y de un solo uso. Tanian curvó su labio con desdén. Sin dudarlo, descartó el núcleo original y comenzó a utilizar sus técnicas mecánicas más preciadas de la secta Tan, combinadas con el conocimiento del circuito de chakras que había aprendido en este mundo, para construir un centro de poder completamente nuevo desde cero. Se implantaron con precisión cables de chakras, más finos que un cabello, y se integraron a la perfección intrincados mecanismos en miniatura. Un nuevo corazón, hecho enteramente de metal y runas, fue tomando forma poco a poco en sus manos. Simula la 7ª puerta, puerta del choque, actívala, ordenó Tanian al aire. Sobre el panel de control, una pantalla de luz se iluminó de repente y innumerables flujos de datos se actualizaron como una cascada. Dentro de la pantalla de luz, la imagen de una marioneta virtual brilló con una luz verde cegadora y una energía violenta surgió a lo largo de un circuito completamente nuevo. 3 segundos. Solo 3 segundos. Bip. 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 La estridente alarma resonó por toda la base, como si estuviera a punto de destrozar los tímpanos de la gente. En la pantalla de luz, el núcleo de la marioneta virtual instantáneamente se volvió carmesí, luego explotó con un estallido y toda la imagen se convirtió en un copo de nieve caótico. Simulación fallida. Sobrecarga del núcleo, la sobrecarga de energía superó la capacidad del bucle en un 327%. Colapso estructural. Resultado de la simulación. Autodestrucción. Tanian miró el informe sin expresión alguna. Aumenta la potencia del circuito, reemplaza el material principal con aleación de piedra marina y vuelve a intentarlo. Segunda simulación. Simulación fallida. Sobrecarga del núcleo, superando la capacidad en un 281%. La tercera vez. La cuarta vez. La 17ª simulación, como siempre, finalizó con un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales virtuales. Tanian finalmente detuvo lo que estaba haciendo. Dejó con naturalidad sus gafas especiales sobre el panel de control, donde hicieron clic al chocar contra la superficie metálica. Se recostó en la silla, cerró los ojos y se presionó firmemente los dedos índice y medio contra la frente, que le palpitaba por el excesivo esfuerzo mental. Todo el taller estaba extrañamente silencioso, con solo el leve zumbido de los ventiladores de refrigeración de los instrumentos de precisión. El problema no está en los materiales. El cuarto Kazekage, Rasa, prácticamente vació las arcas de Sunagakure.
Desde el mitril con diseño de escarcha extraído de los glaciares del extremo norte del país del viento hasta el oro negro fundido que yace en los volcanes submarinos, los materiales de conducción de chakra más avanzados del mundo ahora estaban amontonados en un rincón como piedras sin valor. El problema no estaba en su diseño. Estaba seguro de que este nuevo marco, que combinaba la técnica de las 1000 máquinas de la secta Tan con los circuitos de chakra del mundo ninja, era suficiente para sorprender incluso a gente como Orochimaru. ¿Pero cuál fue el resultado? 17 veces ya. Cada vez que se activa la puerta del choque en una simulación, el núcleo se autodestruirá en 3 segundos de una manera casi brutal. Esa energía, nacida puramente para la destrucción, no sigue ninguna lógica. No se trata de una simple sobrecarga de energía. Los datos de simulación muestran que, en el momento del impacto del torrente de energía, la estructura material de la aleación que compone el núcleo sufrirá un increíble colapso conceptual. Fue como si una mano invisible hubiera borrado por la fuerza la propiedad de solidez de la materia. Por muy duro que sea el material, no se diferencia del tofu ante esa fuerza. Esto es realmente, una fuerza irrazonable, murmuró Tanlian para sí mismo. Sus palabras revelaban la frustración de ser un artesano de primera categoría que estaba siendo aplastado por la realidad. ¿Realmente vamos a seguir el antiguo camino de Sasori? Utilizando un cuerpo vivo y saludable con un sistema de meridianos completo como contenedor central. El pensamiento cruzó por su mente solo brevemente antes de descartarlo de inmediato. Eso sería una profanación de la carne y la sangre, y un insulto al arte mecánico supremo que perseguía. Sus marionetas deberían ser una sinfonía de muerte compuesta de acero frío y engranajes intrincados, no un monstruo cosido con piel humana. Justo cuando los pensamientos de Tanlian estaban estancados en un callejón sin salida, e incluso comenzó a considerar desechar todo el plan y comenzar desde cero para encontrar otra manera, en lo profundo de su mente, la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones, que había sido utilizada como una super base de datos desde su transmigración, de repente y sin previo aviso transmitió un pensamiento del alma vago, antiguo y sin emociones. Eso no fue ni sonido ni palabras. En cambio, era un pensamiento frío y sin vida, como un hielo antiguo e inquebrantable, impreso directamente en la parte más profunda de su conciencia. Basado en las 7 almas. Solo entonces podrá soportar el poder de la destrucción. Ese pensamiento del alma helada era como un martillo invisible que golpeaba con fuerza las profundidades de la conciencia de Tanlian. Su cuerpo se puso rígido y se quedó sin aliento. 3 almas y 7 espíritus, el corazón del mecanismo. Tanlian se dio la vuelta de repente, su mirada recorrió los invaluables materiales de primera calidad esparcidos en el suelo y se fijó firmemente en el viejo núcleo en la esquina que había descartado como basura, manchado con sangre y carne. El diseño de escorpión. Anteriormente pensaba que era una barbaridad, un compromiso fruto de la desesperación y una profanación de las artes mecánicas. Solo ahora me doy cuenta de que yo era el tonto que sostenía un cuenco de arroz dorado pero mendigaba comida. El escorpión no usaba el cuerpo del difunto solo para el sistema de meridianos existente. Lo verdaderamente valioso era el espíritu dentro del difunto que no se había disipado por completo. Aunque débil y caótico, ese eco de vida actuó como una esponja invisible, amortiguando la parte más fatal del impacto energético destructivo en ese momento. Ese titiritero, aclamado como un genio, probablemente nunca supo esto hasta su muerte. Se topó con una zona prohibida que ni siquiera él mismo había comprendido, simplemente por instinto. Ya veo, ya veo. Tanlian murmuró para sí mismo. La frustración y la irritabilidad acumuladas que lo habían agobiado durante días se desvanecieron por completo. No pudo evitar reírse suavemente, y el sonido resonó en el taller vacío, con un toque de autocrítica, pero aún más con la pasión ardiente de haber encontrado un nuevo camino. Se rió de sí mismo por ser descendiente del clan Tan, pero su visión era inferior a la de un nativo. Se ríen de sí mismos por tener una montaña de tesoros pero solo saber cómo hurgar en ella de la manera más superficial. Lo que necesito nunca ha sido una taza más resistente. Es un canal fluvial que puede soportar y dragar este torrente. Un alma mecánica capaz de soportar la voluntad de destruir. Lo que la carne y la sangre pueden hacer, no hay razón para que sus mecanismos intrincadamente diseñados no puedan hacerlo, e incluso podrían hacerlo mejor. Utiliza runas como esqueleto, mecanismos como marco y un concepto y una emoción específicos como relleno.
En el momento en que el pensamiento estuvo claro, la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones en su mente se iluminó nuevamente. Un mapa tridimensional del mundo ninja se desplegó lentamente en su mente, con innumerables nombres de lugares que destellaban y desaparecían. Finalmente, una isla solitaria en el extranjero se iluminó con una cegadora luz roja como la sangre, una luz que parecía contener un sinfín de lamentos y resentimiento. El dolor de las 7 almas, el punto de reacción energética más fuerte. La tierra de los remolinos, las ruinas de la aldea del remolino. Nota. Una tierra completamente empapada de dolor y destrucción es el material perfecto para construir el espíritu de dolor. Excelente, material. Mientras Tanyan reflexionaba sobre estas dos palabras, la pasión ardiente en sus ojos, la de un gran artesano, gradualmente se tiñó de una frialdad escalofriante. Caminó hacia la entrada de la base y presionó el comunicador en la pared. Zilu, Qian, empaquen sus cosas. Una respuesta fría y breve llegó del otro lado del comunicador, con la queja murmurada de Qian de fondo de que las papas fritas acababan de ser abiertas. ¿A dónde? La tierra de los remolinos. Hubo un silencio de 2 segundos en el otro extremo del comunicador. Claramente, el nombre evocaba algunas asociaciones desagradables. ¿Una misión? La voz de Violet estaba desprovista de emoción. El tono de Tanyan era tan tranquilo, como si estuviera hablando de algo trivial. Ve y ofrece incienso a un reino caído y presente tus respetos. 3 días después, en las ruinas de la tierra de los remolinos. La brisa marina salada no podía disipar la atmósfera mortal. Las ruinas en la espesa niebla parecían lápidas silenciosas. Una persistente sensación de desolación flotaba en el aire, como si cada centímetro de la tierra llorara en silencio. Este lugar, es un poco incómodo. Qian abrazó su enorme abanico de hierro de terciopelo blanco, no pudo evitar encoger el cuello y murmuró en voz baja. Es espeluznante, como si cientos de fantasmas me soplaran aire frío en la oreja. Violet, vestida con un traje limpio y ordenado, simplemente la miró al oír esto y pronunció 2 palabras. Esté en guardia. Tanyan parecía ajeno a todo lo que lo rodeaba. Cerró los ojos, dejando que la caja de artesanía celestial de las miríadas de manifestaciones en su mente lo guiara a través de las ruinas como un hilo invisible. Un momento después, abrió los ojos y caminó directamente hacia el centro de las ruinas, un santuario del clan del remolino que ya se había derrumbado más de la mitad. Se quedó quieto debajo del altar. Este es el lugar. El núcleo del campo de energía del alma dolor. El lugar estaba vacío, pero un aura invisible, densa e impenetrable de tristeza pesaba como mercurio en los corazones de todos. Era el peso colectivo de toda la desesperación y el dolor acumulados tras la muerte de miles de personas. Tanyan sacó del pergamino una brújula del tamaño de la palma de la mano. Estaba hecha de un cristal negro desconocido y tenía una estructura compleja y precisa. Colocó la brújula en el suelo, formó sellos con las manos y una fluctuación de chakra diferente a la de los ninjas comunes se extendió desde él. En mi nombre, reúno a los espíritus invisibles y condensé el dolor de 10.000 pensamientos. Con un grito bajo, el aire en todas las ruinas se congeló de repente. Entonces se desarrolló una escena horrible. Innumerables puntos de luz gris pálido emergieron de cada escombro y de cada centímetro de tierra quemada, como si lloraran y se lamentaran, como las brasas de un alma muerta. Atraídas por una fuerza irresistible, se transformaron en corrientes grises, que se precipitaron frenéticamente hacia la brújula bajo los pies de Tanyan. Qian y Zilu se quedaron atónitos y retrocedieron. La tristeza abrumadora casi les paralizó la mente. En el centro de la brújula, un cristal negro azabache surgió lentamente de la nada. Devoró con avidez todas las motas grises de luz, su color se tornó cada vez más intenso, como si quisiera absorber toda la luz y la esperanza del mundo. Cuando el último rastro de dolor fue absorbido, el cristal dejó escapar un leve suspiro, su resplandor retrocedió y se volvió completamente estable. Tanyan extendió la mano y recogió el cristal alma del dolor. La sensación al sostenerlo no fue de frialdad, sino de quietud absoluta. Era como si no estuviera sosteniendo una piedra, sino el fin que miles de almas afrontaban al mismo tiempo. Sin demora, inmediatamente condujo a los dos de regreso a Sunagakure. Al regresar a la base subterránea, el aura de Tanyan cambió por completo. Antes, era un gran maestro confiado. Ahora, parecía un loco a punto de completar una obra maestra.
Incrustó cuidadosamente el cristal alma del dolor en la ranura previamente reservada del nuevo núcleo, utilizándolo como la columna vertebral de todo el mecanismo. Luego, sacó su posesión más preciada. Oro magnetita relámpago, una aleación especial que solo se puede refinar en las profundidades de las vetas minerales altamente magnéticas durante las tormentas eléctricas. Tanian respiró hondo y vertió su chakra en él. Ese no era un chakra ordinario. Era un chakra de atributo rayo dominante e indomable que llevaba la impronta de su voluntad personal, capaz de destrozar todo. Auge. La temperatura del horno fue llevada al límite, el oro magnético aturdido se derritió en la luz eléctrica cegadora y el cristal del alma dolorosa flotó en el líquido dorado, emitiendo una aura negra siniestra. La mirada de Tanian estaba intensamente concentrada. Sus manos se movían tan rápido que eran meras imágenes residuales. Con una técnica insondable y profunda, guió la aleación fundida para verterla sobre la nueva estructura del núcleo. Esta vez no estaba construyendo, estaba tejiendo. Con el espíritu del dolor como urdimbre y el trueno del espíritu indomable como trama. Usa la quietud más profunda para contener la destrucción más violenta. Usa la voluntad más autoritaria para controlar el mayor dolor. Es un proceso contradictorio, loco y, sin embargo, increíblemente armonioso. 12 horas completas. Cuando el último rayo del rayo fue absorbido completamente por el núcleo, una nueva marioneta apareció silenciosamente en el panel de control. Su apariencia es aún más feroz y aterradora que la de la versión escorpión, con un cuerpo opaco, color tormenta. La armadura de aleación negra está cubierta de patrones rojo sangre, similares a telarañas, que parecen tener vida propia, latiendo débil e intermitentemente como vasos sanguíneos rotos en la base oscura. En cada articulación se percibía un leve y reprimido destello de electricidad. Tanian extendió la mano y acarició suavemente el frío peto de la marioneta. Surge espontáneamente un sentimiento maravilloso, conectado con la sangre. Él le puso nombre. De ahora en adelante, tu nombre será The Agate, Prison Break. Tan pronto como terminó de hablar, canalizó lentamente una brizna de chakra hacia el pecho de The Agate, Prison Break. Zumbido. Los ojos del títere de repente se iluminaron. Aquella no era una luz roja mecánica, sino un rojo escarlata profundo y violento que parecía arder con el fuego del infierno. Un espíritu de lucha invisible pero poderoso estalló de repente. Toda la base subterránea, todo el equipo de metal, zumbaba bajo la tensión de este espíritu de lucha. Ziruo y Qian se encontraban en las afueras de la base, observando con horror la pesada puerta de aleación especial. Finas grietas habían aparecido en la puerta debido a la presión de esta aura. Este ya no es un simple títere. Esta es un alma asesina humanoide imbuida con el alma de la destrucción. De pie ante la puerta de la muerte, fuga de la prisión, Tanian sintió una fuerza de voluntad abrumadora que se cernía sobre él. Exhaló profundamente y las emociones que lo abrumaban se calmaron lentamente. Caminó alrededor de la puerta de la muerte, prisión de la desesperación, con las yemas de sus dedos trazando los patrones de color rojo oscuro en la máquina, sintiendo el impulso destructivo reprimido y potencialmente explosivo dentro de ella. Perfecto. No, es incluso más que perfecto. En ese momento, la pesada puerta de metal de la base, cubierta de grietas, se abrió con un crujido con un sonido enfermizo y fue empujada con cuidado una rendija desde el exterior. Ziruo y Qiantan asomaron la cabeza con cautela. Sus rostros mostraban la misma mirada de miedo persistente. Flame, ¿se acabó? La voz de Violet tembló levemente. Su mirada nunca se atrevió a encontrarse con la de la marioneta que exudaba un aura siniestra. Si no, ¿qué? ¿Esperar a que te invite a tomar el té? Tanian no giró la cabeza. Su tono denotaba cierta pereza tras terminar su obra maestra. La mirada de Qian se volvió mucho más tranquila. Entró, su mirada se detuvo brevemente en Puerta de la Muerte, fuga de la prisión antes de posarse en Tanian con una mirada interrogativa. Tanian no los mantuvo en vilo. Se giró y caminó hacia el otro lado del panel de control, donde se encontraba un contenedor de cristal especialmente diseñado. Además del alma del dolor, hubo otra sorpresa inesperada en este viaje a las ruinas de la Tierra de los Remolinos. Dentro del contenedor, una bola de energía del tamaño de un puño, que irradiaba un suave resplandor carmesí, giraba lentamente. Era completamente diferente de la violenta quietud de The Agate, Prison Break, y estaba llena de una vitalidad cálida y tenaz. Violet se inclinó más cerca con curiosidad.
Esto está separado de ese trozo de alma del dolor. Tan Lian golpeó ligeramente la pared del contenedor con las yemas de los dedos. Cuando usaba la fusión magnética de rayos para diseccionar el alma del dolor, descubrí que dentro de esa tristeza extrema y ese silencio sepulcral, había un objeto extraño. Mi voluntad de rayos se encargaba de desgarrar y destruir, mientras que el alma del dolor se encargaba de devorar y silenciar. Ambas se entrelazaron y, por casualidad, expulsaron esa cosa que no pertenecía al dolor. Hizo una pausa, la sonrisa maníaca de sus labios desapareció, reemplazada por una intensidad ardiente, casi codiciosa. Ki, deberías reconocer la naturaleza de este chakra. Qian ya se había acercado, con las pupilas contraídas mientras observaba atentamente la esfera de luz carmesí. En su superficie, varios tenues patrones de cadenas doradas brillaban. Su nuez de Adán se balanceaba y su voz era seca. Cadenas de sellado de diamante, esto es, del clan Vortex. Así es, Tan Lian continuó donde lo había dejado, sus ojos brillaban intensamente mientras pronunciaba el nombre que podría volver loco a todo el mundo ninja. Técnica de sellado de la tierra de los remolinos. Más precisamente, este es el origen del chakra sellado formado por el talento de sellado y la obsesión involuntaria contenida en los linajes de decenas de miles de miembros del clan Uzumaki antes de sus muertes. Estuvo envuelto en un llanto y una muerte sin fin que fue capaz de sobrevivir a la erosión del tiempo hasta nuestros días. Ziruo jadeó, completamente aturdido. La tierra de los remolinos. Técnica de sellado. Eso es algo legendario. Con la caída del país de los remolinos, se perdieron las técnicas de sellado más profundas. Solo Kushina Uzumaki de Konoha y posteriormente Naruto Uzumaki heredaron parte del talento gracias a su linaje puro. Y ahora, una técnica de sellado del tipo más puro está justo frente a ti. Este viaje a las ruinas no solo fue increíblemente fructífero, sino que prácticamente desenterró las leyendas. Nos hemos hecho ricos. Hemos recuperado todo el legado de la tierra de los remolinos, balbució Violet, mirando la bola de luz como si fuera una montaña de oro. Tan Lian se rió suavemente, pero sus ojos se volvieron profundos e insondables. ¿Montaña dorada? No, su valor es mucho mayor de lo que imaginas. Cogió el recipiente y examinó detenidamente la energía carmesí a contraluz. Con él, tenía en mente un diseño para su noveno títere. Un plan aún más loco y audaz ya había tomado forma en su mente. Mi plan 3 almas y 7 espíritus solo ha completado un alma y 2 espíritus hasta ahora. La sonrisa de Tan Lian se hizo aún más evidente. Encuentra los 10 poderes más fundamentales y puros, despégalos uno por uno y fórralos en los corazones de mis 10 marionetas mecánicas. Cada una será la encarnación de las reglas que rigen nuestro mundo. Una vez que haya recopilado los 10 secretos de las 3 almas y 7 espíritus, se rió suavemente, sus palabras rebosaban de emoción y desdén apenas reprimidos. Entonces no seré solo un espectador en la llamada etapa final de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. El plan para cazar a la organización Akatsuki fue finalmente archivado en medio de la oposición entre lágrimas de los ancianos. A Tan Lian no le importó en absoluto. Si pierde esta oportunidad, todo el mundo ninja sufrirá. ¿Qué tiene que ver eso con él? Ni siquiera se molestó en asistir a la larga y tediosa reunión de posguerra que siguió y regresó directamente a su taller, el número 7. Auge. La pesada y agrietada puerta de aleación se cerró lentamente detrás de nosotros, dejando afuera todo el ruido del mundo exterior. Dentro del taller, Ziruo y Qian los rodearon inmediatamente. Sintieron profundamente que la condición de Tan Lian era muy extraña. Sus hombros y espalda estaban marcados por la fatiga, y sus pasos eran inestables, pero sus ojos ardían con una luz intensa y casi maníaca, haciendo que toda su aura pareciera contradictoria y peligrosa. ¿Estás bien? Qian, sosteniendo el abanico de hierro, retrocedió medio paso con cautela. Percibió un aroma extraño e inquietante que emanaba de Tan Lian. Tan Lian no respondió, sino que simplemente colocó una caja de metal del tamaño de la palma de la mano en el panel de control con un golpe. La caja no tenía nada de especial, pero en cuanto Qian la vio, sintió un vuelco involuntario en el corazón. Un escalofrío primitivo le recorrió desde el coxis hasta la coronilla, tensando instintivamente todos los músculos de su cuerpo. Tan Lian ignoró sus reacciones y caminó directamente hacia el otro lado del taller, descubriendo un contenedor especialmente hecho de piedra marina que había sido preparado de antemano. Zumbido.
Una suave esfera de luz carmesí flotaba silenciosamente en el interior, irradiando un brillo suave. ¿Qué es esta maravilla? Ziluo se acercó con curiosidad, pues podía sentir la inmensa energía contenida en la esfera de luz. Un hallazgo inesperado en las ruinas de la Tierra de los Remolinos. Tan Yan golpeó ligeramente la pared exterior del contenedor con las yemas de los dedos, y su voz reveló una leve carcajada apenas contenida. Explicó sucintamente el origen de esta energía. Cuando utilizó la voluntad del trueno inquebrantable para templar el alma del dolor que condensó los lamentos de innumerables muertos, se produjo una extraña reacción. La voluntad última de destruir y el silencio y el dolor últimos, dos fuerzas completamente opuestas chocan y se aplastan entre sí, como si se apretara una esponja empapada en agua con dos placas de hierro. Finalmente, el objeto extraño que no pertenecía a ninguno de los dos fue extraído a la fuerza del núcleo. Era un poder sellado, el más puro y primordial, envuelto y sellado durante décadas por un dolor sin fin. Violet estaba atónita. Quizás no entendiera las técnicas de sellado, pero conocía el significado del nombre Tierra de los Remolinos. La Tierra de los Remolinos, el legendario clan Uzumaki, que se dice posee las técnicas de sellado definitivas y es codiciado por las 5 grandes naciones. Miró fijamente la bola de luz, con los ojos prácticamente desorbitados por símbolos de monedas de oro y la voz temblorosa. Somos ricos. Jefe, hemos desenterrado las tumbas ancestrales de la Tierra de los Remolinos. La reacción de Qian fue mucho más intensa. Miró fijamente la energía carmesí, sus pupilas se encogieron hasta el tamaño de puntos. En lo profundo de esa suave luz, podía percibir claramente innumerables patrones de cadenas doradas e ilusorias que aparecían y desaparecían. Esa aura era extremadamente similar al chakra que ocasionalmente se filtraba del Jinchuriki de 9 colas en la aldea de Konoha, pero era aún más antigua, poderosa y pura. Su nuez de Adán se balanceaba violentamente y su voz era tan seca como si la hubieran lijado. Barrera de sellado de diamante, no hay duda, este es el verdadero poder primordial del clan Uzumaki. Así es. Tanyan finalmente mostró una sonrisa satisfecha y anunció su próximo plan. Usando este origen de las técnicas de sellado como núcleo, crearé mi novena marioneta. Red celestial y red terrenal. Esta marioneta abandonará todos los métodos de ataque físico. Su único propósito es convertirse en una técnica de sellado pura, basada en reglas y viva que recorra la Tierra. Sin embargo, justo cuando Ziluo y Qian todavía estaban inmersos en esta gran idea, Tanyan hizo algo que no pudieron entender en absoluto. Envió algunos de los datos básicos sobre el origen de las técnicas de sellado de la Tierra de los Remolinos que acababa de descifrar al pabellón de la sombra del viento. Oficina de Fengin. Luo Sha miró fijamente el archivo cifrado, todo su ser parecía congelado en el lugar, incluso su respiración se quedó atrapada en su garganta por medio segundo. El documento contiene muy poco contenido, solo unas pocas palabras y unos pocos diagramas simples. Pero estas mismas cosas eran como una mano invisible que le agarraba la garganta y destrozaba su comprensión de décadas de técnicas de sellado. Esto no es una técnica sino un principio que es casi como una razón. Abuela chilló. Señor Ebizó. Vengan rápido. La voz de Ludosha era ronca, con un temblor del que él mismo no era consciente. Un momento después, la atmósfera en la oficina de Fengyin se volvió tan pesada que era casi palpable. Chilló y Ebizó, los hermanos, estaban uno al lado del otro frente a la pantalla de luz, sus ojos turbios reflejaban las teorías subversivas, permaneciendo en silencio durante un largo tiempo. Un monstruo, Ebizó rompió el silencio primero, con el rostro arrugado y contraído por el dolor. Este niño es un completo monstruo. ¿De qué abismo sacó esta cosa? Esto supera las capacidades humanas. Esto es invitar a un lobo a la casa. Exclamó un consejero anciano que acudió corriendo al oír la noticia, con el rostro pálido y la voz estridente. Señor Fengyin. No tenemos ningún control sobre él. Confiar el futuro de la aldea a una persona así equivale a hacer un pacto con el diablo. ¿Comercio? La abuela chilló, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente dejó escapar una risa fría. Se apoyó en su bastón y se enderezó lentamente. Sus ojos, aparentemente apagados, brillaron con una luz aterradora. Es como si todavía tuviéramos una opción. Miró a todos los altos funcionarios que vacilaban de miedo. Su voz no era fuerte, pero era como si les hubieran echado un balde de agua helada sobre la cabeza.
Zenfu está a punto de morir de muerte natural. Lo que lleva dentro es una espada que pende sobre la aldea, lista para caer en cualquier momento. En lugar de temer a un dios que no podemos comprender, deberíamos pensar en cómo usar este poder caído del cielo para resolver ese problema. Sus palabras fueron la última palabra. Luo Sha aflojó lentamente sus puños apretados. Miró el documento, y el último rastro de vacilación en sus ojos fue reemplazado por una decisión casi descabellada. Apuesta. Apostaron todo el futuro de Tsunagakure por este chico llamado Tan Lian, con la esperanza de que pudiera crear un milagro que Tsunagakure nunca podría lograr por sí solo. Transmite mis órdenes. La voz de Luo Sha resonó, resuelta y firme. Tan Lian ha recibido la autoridad del consejero supremo, su nombre clave sigue siendo Loto Fantasma y su estatus es equivalente al de la sombra del viento. Todos los recursos de la aldea, excepto la información esencial de la división oscura, estarán disponibles para él sin condiciones. Abre de inmediato la biblioteca de pergaminos de la técnica de sellado de rango S para que todos los usuarios puedan acceder a ella. Dentro del taller N7. Los ojos de Violet se abrieron de par en par ante la respuesta de Luo Sha, y casi saltó de la emoción. Jefe. Loto Fantasma. Su estatus es igual al de la sombra del viento. Has llegado a la cima en un solo paso. Contaba con los dedos, casi haciéndose la boca agua. El tratamiento de una sombra del viento de nivel 1, ¿cuánto dinero se necesitaría? ¿No deberíamos mudarnos a un taller más grande? ¿O comprar otra nave terrestre? Tan Lian la miró, burlándose de su nombre en clave demasiado dramático y su supuesto estatus de asesora. Él solo hizo una petición. Establecer una clase 0 independiente. Los miembros somos solo yo, Violet y Qian, solo 3 de nosotros. No estamos sujetos a ningún sistema de mando de Tsunagakure y solo somos responsables ante el Kazekage. La misión es lidiar con todas las amenazas que los ninjas comunes no pueden comprender para Tsunagakure. Después de un largo rato, se escuchó una sola palabra. Permitir. El plan ha sido finalizado. La vida de Tan Lian volvió a su rutina habitual de ir entre dos puntos. Taller, archivo. Mientras comenzó a dibujar los intrincados planos para la novena marioneta, red celestial y red terrenal, también alimentó toda la gran cantidad de datos de técnicas de sellado de Tsunagakure a caja de artesanía celestial de todas las cosas. Innumerables técnicas de sellado antiguas e ideas prohibidas fueron desmanteladas y analizadas en su mente, y luego chocaron, verificaron y se fusionaron con el origen del sellado de la tierra de los remolinos. Se está elaborando a un ritmo alarmante un plan de supresión casi perfecto contra Shukaku. Justo entonces. Los pensamientos del alma fría y antigua de la caja de artesanía celestial de miríadas de manifestaciones resonaron una vez más sin previo aviso. De repente, un mapa tridimensional del mundo ninja se desplegó en su mente. Un nuevo punto de coordenadas fue iluminado por una luz carmesí extremadamente cegadora. Esa luz parecía condensar el resentimiento y el odio más profundos del mundo. Solo una mirada fue suficiente para enviar un escalofrío por la columna de Tan Lian. El punto de reacción energética más fuerte del odio de las 7 almas. El clan del Pozo de Sangre, las ruinas del Valle del Infierno. En el taller número 7 reinaba un silencio sepulcral. Tan Lian sostuvo sus 10 dedos frente a su pecho, formando un patrón complejo que era difícil de discernir a simple vista. Zumbido. De las yemas de sus dedos, decenas de miles de hilos de chakra brotaron silenciosamente, más finos que la luz y más resistentes que el diamante, llenando instantáneamente todo el taller. Esta no era una visión que pudiera captarse con los sentidos, sino un océano preciso que solo existía en la percepción mental. En el centro del taller, el origen de la técnica de sellado tomado de las ruinas de la tierra de los remolinos se asemejaba a un corazón carmesí, y con cada latido, causaba ondas en el espacio circundante. La voluntad de Tan Lian es el cuchillo de trinchar más afilado. Decenas de miles de hilos de chakra, moviéndose como guiados por un brazo o un dedo, perforaron simultáneamente esa fuente de energía con una velocidad de sincronización que desafiaba el sentido común. No hubo sondeo ni amortiguamiento. No tiene forma humana. Su forma final es una estructura geométrica poliédrica plateada que se puede desmontar y volver a montar libremente, con una superficie lisa como un espejo y una sensación de diseño frío y ordenado. Tan Lian dejó escapar un largo suspiro, su cuerpo se balanceó y casi cayó al suelo.
Mi energía mental estaba casi completamente agotada y mi cabeza se sentía como si estuviera llena de un trozo de pasta, zumbando fuerte. Por fin, está hecho. Levantó la mano y apretó con fuerza el poliedro. Como si recibiera una orden, el poliedro plateado retrajo al instante todos sus bordes y, en medio de la luz que fluía, se transformó en una esfera metálica lisa y sin fisuras en su superficie. Flotó silenciosamente detrás de Tanlian y se mantuvo suspendido en el aire. De ahora en adelante, seréis llamados Red Celestial y Red Terrenal. Tanlian recitó en silencio en su corazón. Su mente se agitó nuevamente. Zas. La esfera de metal detrás de él se desintegró instantáneamente, transformándose en cientos de unidades piramidales triangulares plateadas idénticas, cada una del tamaño de una palma, que llenaron silenciosamente todo el taller como un enjambre de abejas plateadas. Cada unidad es un nodo de hechizo de barrera en miniatura e independiente. Resonaron entre sí de una manera misteriosa, sellando completamente todo el espacio. Tanlian podía sentir que, si quisiera, esos cientos de nodos podrían construir instantáneamente miles de barreras de sellado diferentes, creando realmente una red ineludible. Recibir. Tan pronto como el pensamiento cruzó mi mente, la luz plateada se reunió nuevamente y, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó nuevamente en esa esfera de metal ordinaria. Tanlian sonrió, con una pizca de satisfacción mezclada con su cansancio. Valió la pena casi quedar seco. Esta novena marioneta superó completamente sus expectativas. Con ello, quizá, pueda llevarse adelante mi proyecto largamente planeado. Chihiro y Shiro, que estaban a un lado, hacía tiempo que se habían olvidado de respirar. El cuchillo de trinchar de precisión en la mano de Ciruro cayó al suelo, pero él no se dio cuenta en absoluto, mirando fijamente la escena frente a él, su nuez de Adán se movía con dificultad. Esto va más allá del ámbito del teatro de títeres. En sus mentes, las marionetas son armas, herramientas para matar. Pero lo que Tanlian está haciendo es claramente crear una regla. Usando la esencia misma de las técnicas de sellado de un antiguo reino perdido como núcleo de una marioneta. Solo un loco tendría una idea así. Justo cuando el último circuito de energía estaba a punto de cerrarse, ocurrió un cambio repentino. En lo más profundo de los orígenes de esa tierra agitada se esconde una persistente obsesión desde tiempos antiguos. La protección. Esta voluntad, aunque débil, era tan resistente como una roca. Al entrar en contacto con el dominante y feroz trueno inquebrantable que Tanlian le había infundido, resonó con una fuerza tan poderosa como el derrumbe de una montaña y el hundimiento de un tsunami. Auge. La luz selladora carmesí y los arcos de rayos púrpura chocaron violentamente, pero en lugar de aniquilarse, se entrelazaron y se fusionaron como dos dragones gigantes que se devoran entre sí. Una luz dorada cegadora brotó del interior de la marioneta. Red celestial y red terrenal en la superficie del espejo originalmente de color blanco plateado, innumerables patrones dorados que se asemejaban a runas divinas se imprimieron instantáneamente, misteriosos y complejos, exudando una majestuosidad innegable. Las cejas de Tanlian se crisparon de repente. Un flujo de información completamente nuevo llegó directamente a su mente a través del enlace de guía de las 1000 máquinas. Asimilación de dominio. Una habilidad de dominio extremadamente dominante. Dentro de este reino, las reglas de sellado de red celestial y red terrenal se convertirán en la única verdad, anulando, alterando y reemplazando por la fuerza la realidad. Los labios de Tanlian se curvaron incontrolablemente. Esto significa que en su dominio, puede definir el agua fluye cuesta arriba, hacer un sonido que no puede viajar e incluso analizar por la fuerza, suprimir y finalmente aniquilar el ninjutsu del enemigo. 1000. La voz de Tanlian rompió el silencio sepulcral del taller, con un peso innegable en su tono tranquilo. Usa una técnica de liberación de viento de rango C contra mí, con todas tus fuerzas. ¿Qué? Qian volvió de repente a la realidad, agarrando instintivamente el abanico de hierro en su mano, con la voz ligeramente temblorosa. Señor Tanlian, esto. El ninjutsu de rango C puede no parecer gran cosa entre los ninjas, pero cuando se usa con toda su potencia contra una persona desprevenida, especialmente a una distancia de menos de 10 metros, puede ser fatal. Tanlian no se giró, su voz se volvió más fría. Ejecuta la orden. El corazón de Qian se encogió de repente. Nadie puede desafiar la voluntad de este gran hombre.
Ella respiró hondo, reprimiendo con fuerza la conmoción y la confusión en su corazón, sus ojos se entrecerraron de repente y agitó el abanico de hierro en su mano con fiereza. El chakra fluyó rápidamente entre las varillas del abanico, emitiendo un agudo silbido. Liberación de viento. Danza del corte del viento. ¡Uaa! Una sólida cuchilla de viento en forma de media luna, acompañada de un silbido penetrante que atravesó el aire, provocó un vendaval y cortó ferozmente hacia la espalda de Tanian. Esta cuchilla de viento es lo suficientemente potente como para cortar fácilmente una placa de acero de 5 milímetros de espesor. Las yemas de los dedos de Qian se estaban volviendo blancas y sus palmas ya estaban empapadas de sudor frío. Ni siquiera se atrevió a mirar, temiendo ver un desastre sangriento al segundo siguiente. Sin embargo, Tanian permaneció impasible y de espaldas al ataque. Justo antes de que la pala de viento estuviera a punto de tocar su cuerpo, su mente se agitó ligeramente. La esfera de metal plateado que flotaba detrás de él se desintegró silenciosamente. No tomó ninguna forma concreta, sino que se expandió instantáneamente en un campo de fuerza invisible que era completamente invisible a simple vista, envolviendo perfectamente a Tanian dentro de él. Al segundo siguiente, apareció una escena que Chihiro y Shiro nunca olvidarían. Esa violenta y feroz hoja de viento, capaz de cortar oro y destrozar piedras, era como si hubiera sido estrangulada por una mano invisible en el momento en que entró en el campo de fuerza. No hubo explosión, ni impacto, ni siquiera una onda. La forma de la espada de viento fue analizada a la fuerza y deshecho en una centésima de segundo, desde una técnica completamente formada hasta sus partículas de chakra más primitivas y caóticas, y luego, regresó a la nada. Era como si nunca hubiera existido. El viento se detuvo. El sonido también desapareció. Todo el proceso fue inquietantemente silencioso. Qianethilus se quedó congelada en el lugar, con la boca abierta, los ojos casi saliéndose de sus órbitas y su mente completamente en blanco. Esto es, la voz de Violet era seca, como papel de lija frotándose. Inconscientemente, se tocó el cuello, como si lo hubieran borrado. Energía, ¿qué hay de la conservación? La visión del mundo de este artesano de marionetas de primer nivel estaba siendo desafiada como nunca antes. Esto no es defensa. Esto es, aniquilación. Es borrar por completo un ninjutsu del nivel de las reglas. Tanian se dio la vuelta lentamente, observó las expresiones vacías y parecidas a marionetas de los dos hombres y anunció con calma. Prueba exitosa. Hizo una pausa, su mirada se posó en Ziruo y dijo con calma. Tu comprensión necesita actualizarse. Una frase silenció a Ziruo instantáneamente, pero su rostro se sonrojó con una mezcla de conmoción extrema y fervor. Esta carta de triunfo defensiva absoluta, capaz de contrarrestar la gran mayoría del ninjutsu en el mundo ninja, ahora está completa. Esta novena marioneta, llamada Red Celestial y Red Terrenal, será su escudo más fuerte mientras camina por este mundo caótico, protegiéndose a sí mismo y a sus compañeros. En ese mismo momento, una figura apareció de la nada en la entrada del taller, arrodillada sobre una rodilla. Señor Tanian, ha llegado la información encriptada del señor Feng Yin sobre el asunto que nos confió. Un miembro del Ambú de la aldea de la arena presentó un pergamino con ambas manos. El pergamino contenía una compleja técnica de sellado que solo podía desbloquearse con cierto chakra. Tanian tomó el pergamino y, con un movimiento de su energía mental, el sello se desintegró automáticamente. El contenido de la información hizo que sus ojos se entrecerraran ligeramente. El infierno del charco de sangre. En la tierra prohibida en la frontera de la tierra del agua caliente, hay una familia maldita, el clan del estanque de sangre, y su legendario límite de linaje, el ojo del dragón de sangre. La última pieza de información revela el verdadero propósito del Kazekage. En busca de las 7 almas, el alma del odio. Tanian quemó el informe de inteligencia sin expresión, luego movió su dedo y un enorme pergamino de sellado se desplegó en el suelo. Zumbido. El campo de fuerza formado por Red Celestial y Red Terrenal se contrajo y se volvió a condensar en esa simple esfera de metal plateado sin adornos, que cayó silenciosamente en el encantamiento sellador del pergamino. Luego caminó hacia otro rincón del taller. Allí yacía otra marioneta, completamente negra, como si pudiera devorar toda la luz, con su cuerpo cubierto de grotescas púas de hueso, cada una apuntando a un callejón sin salida. Ese era su títere asesino, The Agate, Prison Break.
Un escudo, una lanza. Una es la protección absoluta, la otra es la matanza definitiva. Tanian selló estas dos marionetas que marcaron una época juntas en un pergamino. Sabía que este viaje al infierno del charco de sangre no sería una exploración pacífica. Esa será, la primera prueba en el mundo real de estas dos armas divinas. Más que nada, marcó el inicio de una cacería. El legendario ojo de dragón de sangre, Y. El odio de las 7 almas. Vengo.